Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mushoku Re 0, espada, sombrero mágico y sistema romántico Re 0, guía de viaje en el tiempo de reencarnación desempleada, el camino del espadachín, misión instantánea lanzada en 1 hora, consigue el favor de Roxy. En 4 días, consigue el favor de Rudeus. Recompensa de misión. Engarce mágico curativo, desbloqueado, 2-4. 2-4. ¡No! Sistema, eres una guía de crecimiento de espadachín. ¿Qué clase de misión tan rara es esta? ¿Qué es todo eso de aumentar la favorabilidad? Años después, un erudito del santuario de la espada, un maestro espadachín sucubo en la universidad mágica, un pilar amado del dios dragón, un hombre desalmado que llora con solo mencionar al dios del agua, y el amante varón que Ariel anhela. ¿Qué opinas del estigma que rodea a Rudeus, llamándolo un fraude en busca de fama? Señor Allen. Antes que nada, por favor, no inventes mi apodo. Me reservo el derecho de exigirle responsabilidades. En cuanto a Rudeus, he recalcado repetidamente que, para mí, es como mi propio hijo. Tiene sus inseguridades y timidez, pero estas cosas solo demuestran que es una persona real. La trayectoria de esta era ha acompañado su crecimiento. Puedo decir honestamente que merece ser una leyenda. Al día siguiente, he recalcado repetidamente que Rudy es mi hijo biológico. Es autocrítico y cobarde, y yo asumo toda la responsabilidad. Periódico de la Academia de Perros y Gatos. Este libro también se conoce como, aunque me convierta en el hermano de Alice, tengo que vivir en serio / solo quiero ser el dios de la espada. ¿Qué demonios es el título de dios de la espada sucubo? / la misión inicial es ganarse el favor de Loki. ¿A esto le llamas el camino hacia el dios de la espada? / mi sistema tiene un grave problema. Capítulo 236 La persona tras bambalinas. El futuro, punto de inflexión 5, cambio parcial. Soñé con Dios. Pero lo siento, hermano mayor, tal vez no pueda compartirlo contigo. Izuru miró a Allen en silencio, su mirada fundiéndose con la oscuridad. Pero Allen seguía leyendo sus emociones. Entonces, abrió la boca, pero no pudo articular palabra. ¿Acaso Allen es el típico muñeco de madera de los animes, que solo finge ser tonto y observa cómo los peces se muerden entre sí, mientras vive una vida tranquila, durmiendo a la orilla del río como un loto, esperando que la suerte le sonría? Para nada. Él es alguien que lucha por su futuro con sus propias manos, que se esfuerza por alcanzar la perfección, incluso con una personalidad algo obsesiva. Su experiencia en el orfanato le otorgó una aguda capacidad para percibir las emociones, haciéndolo muy sensible a los pensamientos y sentimientos ajenos. Sin embargo, durante mucho tiempo, a pesar de haber notado los sentimientos de muchas personas, siempre fue incapaz de reconocerlos y aceptarlos abiertamente por diversas razones. Se trataba de la falta de confianza derivada de haber crecido en el orfanato y la ausencia de relaciones cercanas. Se trataba de la opresión prolongada por parte de dioses y humanos, y del temor a que intervenir en la trama se utilizara como una oportunidad para conspirar contra ellos. También implicaba varios remordimientos de la obra original y la obstinación de involucrarse o no y lograr un final feliz perfecto en su propia partida. Por ejemplo, ignorar las emociones que fluían entre él y Loki mientras se tomaban de la mano y se miraban en el bosque a las afueras de Ciudad Rigate. Por ejemplo, ignorar la preocupación que llenaba el ambiente cuando lo juzgaban en su habitación tras regresar a la aldea buena. Por ejemplo, no ver la dependencia y la confianza en sus ojos castaños rojizos bajo la luz de la luna cuando cayó al Valle Nevado. Pero estos defectos de personalidad, que no se manifestaban abiertamente, ya habían sido compensados por las diversas formas de amor en las cartas de Loki, los esfuerzos de Silvia y los abrazos que llegaban con fuerza desde fuera del Valle Nevado.
Así pues, comprendía perfectamente lo que Izoruti estaba pensando. Y fue precisamente porque sabía que entendía que, para evitar la situación actual, separó la relación entre ambos como hermano mayor y hermana menor con el tema del dios del agua la primera vez que se reencontró con Izoruti. ¿Acaso su amiga de la infancia en esta vida, Izoruti, no era suficiente? No, era muy buena, excepcionalmente buena. Demasiado buena. La preocupación que le mostraba bajo la luz de la luna, siento, hermano mayor, debes estar pasándolo mal, nunca cesó. Mirando hacia atrás, su sinceridad es genuina y brillante, siempre velando por él. Pero, Allen ya cuenta con el favor de Loki y Sylvie. Algunas personas ya tienen una suerte increíble con solo conocer a alguien. Si quiere más, haciendo sufrir a los dos que ya están a su lado, ¿qué sentido tiene? Esta línea temporal es la reencarnación de Allen, sin trabajo. No la de Rudy. Como el Rudy original, poniendo a prueba la sinceridad de Loki y Sylvie, para finalmente conseguir una Ren por pura suerte. No puede hacer eso. O deja que quienes lo rodean sonrían, con rostros sin rastro de tristeza, o deja de lastimarlos repetidamente, constantemente, buscando una posibilidad que lo haga sentir bien. Si añade a Izoruti, puede que Loki, ese profesor ingenuo, no se oponga, pero ¿y Sylvie? ¿Y la propia Izuru? Permitir que Izuru, seguidora de la religión Milis y defensora de la monogamia, acepte una Ren. Y encima, un dios. Es como una sombra escalofriante que se cierne constantemente sobre él. Cuanto más se involucra, más fácilmente quienes le importan se convierten en sus armas. Ya hay suficiente, tanto que el viaje a la capital se ha convertido en una carrera de obstáculos. ¿Cómo motivar a las dos familias de Villabuena y a la familia Boreas para que abandonen el territorio Fituía antes del gran traslado? ¿Y cómo evitar que el dios, con sus apóstoles, lo saboteara todo en secreto, asegurándose así de que todos salieran ilesos del territorio Fituía antes del gran traslado? El plan está listo y ya se estaba poniendo en marcha ayer en Villabuena. Ahora no hay margen de error. Cuanto más lo pensaba Allen, más brillaban sus ojos, y estaba a punto de hablar. La voz de Izuru resonó de nuevo. Giró la cabeza hacia la puerta, con la mirada inquieta. La reacción de la señorita Ilfi fue encantadora. Es una muy buena persona. El hermano mayor Allen tiene un gusto exquisito. Dios te protegerá. Mientras hablaba, se giró y caminó hacia la puerta de la habitación de invitados, con la mano en el pomo. Se detuvo un instante. Hermano mayor, no has dormido en toda la noche. Ve a descansar. Me voy. El pomo de la puerta chirrió al abrirse. En ese instante, la voz de Allen resonó a sus espaldas. Espera, Izuru. Miró su mano y, por un momento, casi ignoró las palabras de Allen y entró directamente en la habitación. Pero solo por un instante, antes de desechar la idea. Soltó el pomo, con expresión de impotencia y una sonrisa autocrítica. Se giró. Hermano mayor, tú, pero se quedó paralizada a mitad de la frase. La oscuridad la envolvió. Los ojos de Allen, sin embargo, brillaban intensamente, como en su sueño. Como una antorcha, la cegaron, provocándole un pánico instintivo. Izuru, si no quieres compartir tus sueños conmigo, no te lo preguntaré más. Realmente no tengo derecho a hacerlo. Pero, la expresión de Allen era muy sincera, e hizo todo lo posible por mantener la voz firme al hacer su petición. Hoy tengo que decírtelo porque es importante, tanto para ti como para mí. Creo que pedirte un favor puede sonar absurdo, pero por favor, piénsalo seriamente. Es la primera vez en todos estos años que te pido algo. Hablo en serio, y por favor, créeme, nunca te he guardado el menor rencor y siempre he confiado en ti, así que por favor, créeme también. ¿Está bien? Izuru permaneció allí atónita durante un largo rato, aferrada con fuerza a la vaina. El pasillo estaba en silencio, salvo por sus respiraciones y las palabras de su hermano mayor. Pero, por alguna razón, sintió que la oscuridad misma centelleaba ante sus ojos. La noche estaba quieta. Su corazón latía con fuerza descontrolada. La noche también era ruidosa. Sus emociones subían y bajaban al ritmo de las que se reflejaban en sus ojos. Hermano mayor, ¿qué estás diciendo? Claro, siempre he confiado en ti. Por favor, no vuelvas a decir cosas así. Allen se humedeció los labios, inhaló suavemente y exhaló. Habló. Antes que nada, lo siento, Izuru. Izuru se sobresaltó, como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. Antes de que pudiera siquiera procesar la inexplicable oleada de expectación y la repentina caída en picado de sus emociones, oyó las siguientes palabras de Allen. Eran muy suaves, pero resonaron con fuerza en el corazón de Izuru.
Sé que has sido seguidora de Milis desde niña, y también sé que te convertiste en una por influencia de tus padres. Durante mi estancia en la capital, no pude ayudarte mucho. Solo te ofrecí palabras vacías y llevé a Dan Toris contigo para distraerte y hacer las noches menos tranquilas y menos solitarias. Pero, en realidad, probablemente sirvió de poco, porque hay ciertos hechos que no puedo cambiar, así que, lo siento. El rostro de Izuru se congeló por un instante. Luego, sintió que su corazón volvía a latir con fuerza, y su voz, de repente tan fuerte que sintió que iba a estallarle en el pecho, la mareó. Rara vez, un rubor repentino le subió a las mejillas, y casi perdió el control de su porte noble. Entiendo que depositas tus esperanzas en la religión de Milis, y siempre he respetado tu decisión. Sin embargo, las cosas han cambiado. Ahora, lo que quiero decir es... Mientras Allen hablaba, Izuru miró apresuradamente hacia la puerta a sus espaldas, y luego levantó la vista rápidamente para impedir que Allen continuara con sus tonterías. Hermano mayor, tú, Dios es Dios, y tú eres tú. Izuruti se quedó paralizada, pensando instintivamente en las palabras de Zenith y en la doctrina que había violado. En ese instante, vio los ojos de Allen arder. Te lo ruego. Abandona tu devoción absoluta a Dios, mantén tu escepticismo hacia Él y defiende con firmeza tu propia elección interior. Aunque Él se te aparezca, aunque parezca tan digno de confianza. Por favor, mantén tu escepticismo hacia Él. Entonces, en el futuro, o ahora, cuando haya un conflicto entre yo y Dios. Sigue a tu corazón, elige y no te dejes influenciar por él. Si te resulta difícil o complicado de entender, solo recuerda una cosa. Confía en mí, y entonces, elígeme. Allen tragó saliva con dificultad, con la mente llena de la repugnante sonrisa de aquel dios, pero eligió cuidadosamente sus palabras, intentando ser lo más diplomático posible para no herir la fe del otro, dejando la última frase sin pronunciar. ¿Está bien? ¿Te parece bien esta petición? ¿Inaceptable? Nadie habló en el pasillo. Sin embargo, no reinaba un silencio sepulcral. Porque los corazones de ambos, poseedores del profundo poder del flujo de ki, latían con fuerza. Izuru miró fijamente a Allen, con una expresión que mezclaba ganas de llorar y desconcierto absoluto, su rostro cambiando constantemente. Finalmente, simplemente lo miró con ojos turbulentos, murmurando suavemente. ¿Dios es Dios? ¿Soy mía? No estaba claro si le respondía a Allen o si se lo preguntaba a sí misma. Allen, sin embargo, suspiró aliviado, a punto de hablar. Plop. 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 Hilos de luz cristalina emanaban de la mejilla de Izuru mientras observaba en silencio a Allen, murmurando repetidamente. Dios es Dios. Yo soy, mía. Allen se quedó paralizado, atónito al ver a Izuru llorar de repente. Estaba estupefacto, con la boca abierta de asombro, la escena ante él sobrecargando su mente. Intentó explicar apresuradamente, temiendo que su tono fuera duro. Entonces, se detuvo de repente, presintiendo que algo andaba mal. Justo entonces, vio a Izuru limpiarse la cara con brusquedad. Lo siento, hermano mayor, yo, necesito pensarlo, necesito calmarme. Dicho esto, como si huyera, se giró y abrió la puerta de golpe, entrando corriendo. Entonces. Oye. Sorprendida por Silpie, que estaba agachada frente a la puerta, tropezó y ambas cayeron al suelo. En ese instante, la puerta salió disparada hacia atrás por el impulso de la mano extendida de Izuru. Con un chasquido, la puerta se cerró de golpe. Solo Allen, completamente desconcertado y horrorizado, se quedó afuera. Miró fijamente la puerta, con la boca abierta como un pez dorado, antes de finalmente lograr balbucear. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Necesito pensarlo. No, espera. Eso no es lo que quería decir. Sus palabras murmuradas resonaron en el pasillo, pero nadie respondió. Tras una larga pausa, tragó saliva con dificultad. ¡Qué travieso! Se ha convertido en un protagonista de anime tierno e inocente. La luz de la luna volvió a brillar, y la habitación de invitados ya no estaba tan oscura como el pasillo. Cabellos blancos y negros se mezclaban, arremolinándose en el suelo. Silpie e Izuru estaban casi cara a cara, ella abajo, él arriba. Una posición de rodillas, postrados en el suelo. Silpie, sorprendida escuchando a escondidas, solo entró en pánico por un momento antes de calmarse, sus ojos castaños rojizos observando en silencio a la persona frente a ella. El rostro de Izuru estaba completamente oculto por su cabello negro. Yacía inmóvil, acurrucada contra Silpie.
Mechones de cabello negro caían sobre el cuello de Silpie, y la luz de la luna se arremolinaba en sus ojos castaños rojizos. Tras un momento de silencio, extendió la mano con delicadeza, levantó los dedos y apartó lentamente, pero con firmeza, el cabello de Izuru, acariciándole suavemente el rostro. Sus manos estaban cubiertas de lágrimas pegajosas. Saladas, amargas. Silpie reconoció ese sabor con solo tocarlas. Así que, simplemente continuó secando las lágrimas de Izuru, con expresión sincera. De repente, una figura se inclinó frente a ella. La abrazó. Su cabello negro se hundía en la curva de su cuello. Silpie se sobresaltó, pero luego giró la mano y le dio unas palmaditas suaves en el hombro y la espalda a Izuru. Lo siento, lo siento. Está bien, está bien. Fuera de la puerta. Allen extendió la mano repetidamente para llamar a la puerta de enfrente, pero luego la bajó. Su expresión cambió con incertidumbre. Desde que Sylvie e Izuru entraron en la habitación, reinaba un silencio sepulcral. Un silencio inquietante. Justo entonces, arqueó una ceja y miró hacia atrás. Pronto, con un crujido, la puerta de su habitación de invitados se abrió, y Rudy, con aspecto somnoliento, la abrió, mirando fijamente la puerta opuesta antes de mirar a Allen a su lado. Allen, ¿por qué no te has dormido todavía? Oí gente hablando en la puerta antes, me lo imaginé. Allen se humedeció los labios con dificultad. No me lo imaginé, estaba con Izuru y Sylvie. Vale, lo entiendo. La puerta se cerró de golpe. La voz de Rudy provenía del interior. Por favor, continúa, no finjas que estoy vivo, Lord Allen. Allen miró fijamente la puerta de su habitación de invitados, luego la puerta opuesta, con el rostro crispado, y abrió la puerta de golpe, furioso, y corrió hacia el dormitorio. Suspiró. Entonces, estampó a Rudy, que estaba desplomado en el umbral, contra el suelo. No estaba escuchando a escondidas. Allen lo levantó bruscamente del suelo, mirándolo fijamente a la cara. Escucha, hay un problema muy serio y necesito tu consejo. Rudy se sobresaltó, despertando de golpe, sin rastro de su somnolencia anterior. Esto, no es buena idea, Lord Allen. ¿Qué consejo podría darte? La última vez ni siquiera estaba en calzoncillos. Allen le dio una palmada en la cabeza, lo acercó y dijo rápidamente en voz baja. Escucha, si le dijera algo a una mujer que ella malinterpretara, y eso pudiera tener consecuencias muy graves, ¿cómo se puede enmendar rápidamente? Rápido, Rudy, usa tu brillante mente para ayudarme a pensar en algo. Tengo la cabeza hecha un lío ahora mismo, ayúdame. Rudy miró a Allen con asombro, atónito durante un largo rato antes de darse cuenta de que hablaba en serio. Reflexionó largamente, indagando con vacilación. ¿Arrodillarme y suplicar perdón? Tras un largo rato, las palabras de Allen, pronunciadas entre dientes, resonaron por fin en la habitación. Bien, puedes descansar ahora. De acuerdo. Esta vez aceptaste muy rápido. Pero tienes que hacerlo tú mismo. Espera. No. No lo hagas. Cálmate, Lord Allen. Ah. Un instante después, Rudy volvía a dormir plácidamente. Allen, sin embargo, permanecía sentado junto a la ventana, observando en silencio la taberna de enfrente, donde las velas se habían apagado. Desde que Izoruti entró en la habitación, Allen había llamado al sistema varias veces. Pero no volvía a aparecer. Efectivamente, el dios de la humanidad se había desconectado de nuevo. Pero esta vez, no lograba averiguar el motivo. Cabe mencionar que, incluso después de intentar repetidamente deducir la hora exacta en que el dios de la humanidad se desconectó, seguía sin tenerla clara. ¿Fue en el momento en que vio a Izoruti? ¿O en el momento en que vio a Sylpie? ¿O incluso antes, cuando alguno de los dos despertó? ¿O cuando le dijo esas palabras a Izoruti al final? No podía determinarlo. La información era insuficiente. Pero, sin duda, el futuro había vuelto a cambiar. En cuanto a Sylpie, y también a Izuru, el sueño aparentemente inapropiado de Sylpie y el sueño aparentemente divino de Izuru no eran los cambios más importantes de la noche. La mayor incógnita residía en sus propias palabras. En las lágrimas de Izuru. En su respuesta murmurada, una respuesta que requería reflexión. Claramente, algo en la realidad había cambiado, abriendo la puerta a una posibilidad que no quería afrontar. Un punto de inflexión. Tranquilízate. Allen bajó la mirada y se acarició la barbilla. Una leve intuición surgió en su mente. Esta noche, desde la contraemboscada, pasando por su reacción de pánico al dudar de las acciones del dios, hasta el malentendido de Izuru. Esta era una línea temporal perfectamente diseñada.
Una línea temporal que, a pesar de los constantes cambios, aún estaba en proceso de diseño. Todo era coincidencia. Una serie de coincidencias interconectadas. La ausencia de un solo eslabón no habría conducido al final actual. Esto era muy divino. Pero, si realmente se trataba de un punto de inflexión, ¿podría un dios con solo 3 puestos de apóstol, haber orquestado tales coincidencias por sí solo, con sus maquinaciones? Sus acciones cambiaron claramente solo después de darse cuenta de que Silpie e Izuru habían despertado simultáneamente, y al considerarlo una coincidencia demasiado grande. Si solo hubiera sido Izuru, ni siquiera habría intentado advertirla. De hecho, a juzgar por la reacción de Silpie, su sueño fue simplemente un sueño común y corriente, sin rastro alguno de intervención divina. Sin embargo, el desenlace de esta noche no habría sido el mismo si alguno de ellos, Izuru o Silpie, hubiera estado ausente. No era un dios. Cambio, cálculo, la desconexión del dios. Todo interconectado. ¿Qué sucedió esta noche? Allen alzó la vista y volvió a mirar por la ventana. Su voz interior seguía resonando. La persona detrás de escena. ¿Está tu sombra entre ellos? Este punto de inflexión. ¿El dios ha ganado? ¿O ha vuelto a perder? El viento fuera de la ventana no le respondió. El cielo ya estaba tenuemente iluminado. El carro del destino. Sigue avanzando. Bien, esto concluye esta parte de la trama. Sé que algunos lectores querrán un viaje rápido a la capital, pero es imposible. Lógicamente, se tarda más de un mes en llegar. Dado el revés sufrido por el dios, sin duda intentaría vengarse de Izuru durante ese tiempo. Y lo haría rápida e inesperadamente, ocultándose en las sombras, algo coherente con su naturaleza divina. Manifestación. Intentar influir en Izuru para que mate a Silpie y Loki en el futuro, punto clave. Así pues, este plan parece un simple intento de asesinato, pero en realidad, el dios utiliza la emboscada de Allen para desviar la atención de la situación, intentando un contraataque manipulando los corazones de la gente. Desafortunadamente, volvió a fracasar. El factor que provocó su fracaso. El sueño precognitivo de Izuru en su carruaje durante su infancia, el sueño precognitivo de Silpie, una reacción en cadena que despertó a Izuru, interrumpiendo la manipulación posterior del dios, la influencia del cerebro detrás de todo, lo que provocó que despertara y se encontrara con Allen. Después, Silpie despertó tras una polución nocturna. Solo entonces los tres tuvieron la oportunidad de pasear bajo la luz de la luna, enamorarse y profundizar su relación. Finalmente, la pregunta involuntaria de Allen llevó a Izuru a malinterpretar sus intenciones, extinguiendo así la fuente del mal final. Todo dependía de las maniobras del cerebro detrás de todo. El dios, valiéndose de su clarividencia y del sentido moral de Allen, lo atacó. El cerebro, con una clarividencia y habilidades estratégicas aún mayores, contraatacó. Este es el núcleo de la trama. Entonces, ¿qué habría pasado si Izuru no hubiera despertado? Habría seguido siendo manipulada por el dios, constantemente provocada por la doctrina de la monogamia y la evaluación de su cobardía. Incluso después de despertar, Allen la habría ignorado en gran medida, y su relación con Sylvie no habría avanzado. Gradualmente, se habría vuelto retorcida, su mentalidad se habría enfermizado, lo que la habría llevado a un mal final. Fin del capítulo 237 Ciudad del Agua Cascada, otro camino, el carruaje avanzaba. Las ruedas no se detenían. La brisa matutina lo mecía. Abrió los ojos. El viento entró en el carruaje desde fuera de la ventana, rozando a Rudy. Tenía la mirada algo perdida, aún adormilado por el despertar. Giró la cabeza y miró a su alrededor. Efectivamente, aparte de él, el carruaje seguía vacío. Una vez más, tenía ese carruaje cama preparado para descansar solo para él durante la noche. El colchón bajo sus nalgas era muy cómodo, muy suave. Gracias a él, incluso en el accidentado viaje, podía dormir bien. Aunque había dormido bien con Allen en varias posadas del camino, no era gratis. A veces, cuando no había camas individuales, tenía que contenerse al dormir, porque si Silpie lo veía durmiendo con Allen al día siguiente, las cosas se pondrían feas. A diferencia de ahora. Podía moverse y dormir como quisiera. Nadie lo molestaría. Perfecto. Perfecto. Miró fijamente por la ventana del carruaje, escuchando el canto matutino de los pájaros, y luego suspiró profundamente. Se dio una palmada en la cara para reaccionar. Bien, como Allen le había indicado, hoy sería otro día para ser su salvador. Se dio la vuelta y se incorporó, con semblante serio, mientras levantaba la cortina del carruaje.
El carruaje avanzaba por un sendero sombreado y fangoso a través del bosque, pues Allen había elegido la ruta de montaña más corta la noche anterior, considerando que necesitaban viajar rápido. Si hubieran tomado un desvío, probablemente no habrían llegado a la siguiente parada hasta la medianoche. Ciudad Cascada era una de las 4 ciudades satélite que rodeaban la capital real, Ars. Una vez pasada Ciudad Cascada, se tardaban 2 días por tierra y 1 por agua en llegar a la capital. En ese momento, el sol naciente filtraba sus rayos entre las hojas, y el aire matutino del bosque estaba cargado de humedad. Rudy respiró hondo. Saludó casualmente al cochero. «Buenos días, cochero. ¿Cuánto falta para las cataratas fluyentes?» El cochero se acarició la barbilla, se volvió con una sonrisa y miró a su lado con una expresión cómplice. Rudy parpadeó y se giró. Junto a ellos, junto a las ruedas del carruaje, estaba el borde del camino de montaña serpenteante. Más adelante, el camino terminaba. La ladera ondulada descendía, descendiendo, extendiéndose en la distancia entre la exuberante vegetación. Se encontraban en un tramo del camino de montaña. En el punto donde el camino terminaba, apareció ante ellos el cielo azul de la mañana. Y abajo, 2 largos ríos parecían caer en cascada desde el cielo, como columnas de agua gigantescas, ascendiendo por las cumbres de las montañas, construidas como fortalezas de tierra. Rudy parpadeó, recuperándose de la desorientación causada por la repentina ampliación de su visión, dándose cuenta de que lo que veía era una vista lejana desde la ladera de la montaña, no algún truco de magia que hubiera imaginado inconscientemente. Entonces dejó escapar un suave "oh" de asombro. Una vista lejana. Más allá de las montañas, bajo el cielo, cascadas cristalinas se precipitan, estrellándose contra la vasta tierra. Una ciudad se alza al pie de las montañas, acurrucada entre las aguas. Ríos formados por las cascadas surcan y dividen el trazado de la ciudad. Líneas grises y azules se entrelazan y yuxtaponen. Las primeras son hileras de edificios. Las segundas, caminos que se entrecruzan dentro de ellos. Los edificios son edificios, pero los caminos no son caminos en el sentido literal. Puentes terrestres cruzan estos senderos, bajo los cuales las barcas van y vienen. Esta es una ciudad acuática, que toma su nombre de sus cascadas. Bajo la luz matutina de Asura, es verdaderamente hermosa. El cochero, siguiendo a Rudy, contempla esta vista desde arriba, notando la expresión de leve sorpresa de este último, y habla con una sonrisa. ¿Sorprendido, Rudy? Gran parte del territorio de Fituía es montañoso y accidentado, con pocos cursos de agua y, desde luego, ninguna depresión que forme innumerables ríos y lagos. Por eso, rara vez se ve una ciudad construida casi por completo sobre el agua. ¿No es asombroso? Rudy asintió. Como transmigrante, no era tan ingenuo. Esta ciudad que había escandalizado a los nativos no era más que una foto que había visto en internet en su vida anterior. La miró de nuevo, luego apartó la vista del paisaje lejano y se giró hacia el carruaje que tenía delante. Se le crisparon los labios. Era, en efecto, asombroso. Hoy se cumplían 39 días de su viaje a la capital. Francamente, habían pasado la mayor parte del tiempo acampando en la naturaleza, como la noche anterior. Durante este tiempo, entre Rudy, Allen, Ilfi, y Zuru y Alice, se habían alojado en hoteles 9 veces, aproximadamente cada 4 días. Los 30 días restantes los habían pasado acampando en la naturaleza. Aún así, Rudy había dormido solo en el último vagón durante 30 días completos, solo. ¿No es asombroso? ¿Es el único de la caravana que necesita dormir? Para nada. Rudy bajó del carruaje y caminó hacia la parte delantera. ¿Por qué tenía Allen tanta prisa por llegar a Flowing Falls? Porque quería dormir, bueno, quería descansar. El hecho de que solo se hubiera alojado en posadas 9 veces en el camino no se debía a que no quisiera descansar, sino a que simplemente no podía parar. Desde que salieron de Roya, solo habían pasado por 9 pueblos, y ni una sola ciudad decente. Allen ya había aprovechado cada oportunidad para alojarse en pueblos, así que ¿por qué no iba al carruaje trasero a descansar? ¿Por qué su mente había sido corrompida por los demonios? Necesitaba que Rudy lo salvara. Rudy ya había llegado a la puerta del carruaje de Allen. Asintió con la cabeza al cochero, que parecía algo indefenso, con rostro severo, intercambiando saludos. Luego extendió la mano y agarró la cortina. Imitando el gesto de Allen, entrecerró los ojos y la abrió de golpe. Ante sus ojos, Allen se incorporó rígido en el carruaje. En el momento en que Rudy levantó la cortina, vio alivio y éxtasis en los ojos de Allen.
Más allá de esa mirada, sin embargo, se extendía la escena que presenciaba casi a diario mientras acampaba en la naturaleza. Una chica pelirroja estaba sentada en un cojín en el suelo del vagón, frente a las rodillas de Allen, con las manos rodeando sus piernas, acurrucada entre ellas como si abrazara una muñeca, profundamente dormida. Esto significaba que las piernas de Allen estaban atadas, sin poder moverse, y tenía que soportar el tormento de que sus rodillas estuvieran empapadas de saliva. A la izquierda de Allen, una chica de cabello blanco y orejas largas yacía de lado en el asiento del vagón. Debido a su pequeña estatura, podía estirar cómodamente su cuerpo a lo ancho del asiento junto a Allen. Apoyaba la cabeza en el muslo de Allen, mirándolo de frente, solo se veía la nuca, aparentemente profundamente dormida, con los brazos incluso rodeando su cintura. Esto significaba que Allen tenía que permanecer sentado, sin poder cambiar de postura. A la derecha de Eren, una mujer madura de cabello negro, largo y liso, de su misma edad, apoyaba la cabeza en su hombro, aparentemente profundamente dormida, con el rostro oculto entre su cuello y hombro. A diferencia de Silpie, ella no lo abrazaba por el cuello. En cambio, apoyó las manos con delicadeza sobre las rodillas y se recostó contra él. Esto significaba que el torso de Eren también quedaba confinado al carruaje, sin poder siquiera girar el cuello. Rudy, observando a Eren inmovilizado por las tres mujeres, que le lanzaban miradas significativas y luego volvían la vista hacia ellas, dormidas en distintas posiciones sobre él, esbozó una mueca. Incluso después de haberlo visto tantas veces en los últimos días, seguía incomodándole. Eren-sama, has llegado a este punto. Creo que simplemente lo estás disfrutando. Y siempre finges estar a regañadientes. TSK. Pero ya que me lo has suplicado con sinceridad, te rescataré misericordiosamente de este apacible paraíso. En fin, no podía soportarlo más. Eren. Ciudad cascada fluyente a la vista. Resonó la voz de Rudy, deliberadamente amplificada, en el carruaje. Apenas había terminado de hablar cuando Sylvie se incorporó bruscamente, levantándose del regazo de Eren, y se arregló el cabello con naturalidad. Ah, ¿ya es de mañana? Me quedé dormida otra vez anoche sin darme cuenta. Lo siento, Eren. Buenos días. Izuru abrió los ojos de golpe, apoyando la cabeza en el cuello de Eren. ¿Es de mañana? Lo siento, me quedé dormida otra vez. Buenos días, mayor. Sylvie e Izuru intercambiaron una mirada, mirándose fijamente un instante antes de parpadear al unísono. Sylvie sonreía, irradiando la tranquilidad y la seguridad de una reina. Izuru parecía algo avergonzado, como una concubina ayudando a la reina con sus tareas nocturnas. Era un cambio radical respecto a su interacción de hacía un mes. No sabía qué había salido mal. Además, su forma de dirigirse la palabra se había vuelto mucho más íntima, con una clara sensación de cercanía. Los honoríficos anteriores habían desaparecido por completo. Buenos días, Izuru, buenos días, Sylvie. En general, era muy armonioso. Excepto por hacer que Eren pareciera un extraño, no había nada malo. Incluso después de ver esta escena muchas veces, Rudy seguía atónito. ¿Por qué actuaban con tanta naturalidad? Incluso fingir estar dormido requiere cierta habilidad actoral. ¿Cómo podían engañar a Eren? Rudy miró a Eren. Este asintió con la cabeza sin expresión. Buenos días, Izuru, Sylvie. Se nota que lo están disfrutando. Lord Eren. Rudy jadeó. Sentía que no podía respirar. Echó un vistazo a Alice, la única en la habitación que no fingía dormir, aún recostada plácidamente en el regazo de Allen. Sus labios volvieron a temblar, se giró y salió del carruaje. Al ver a Rudy escabullirse, Allen, bajo las miradas ligeramente culpables de Izuru y Sylvie, estiró el cuello y la espalda, que le dolían. Las últimas noches habían sido agotadoras. Apenas podía enderezar la espalda. ¿Y bien, soñaron anoche? No, respondió Izuru, con la misma expresión de siempre. ¡No! ¡No! Exclamó Sylvie, presa del pánico. Ya veo. Dormí más profundamente junto a mi hermano mayor, así que no soñé. Yo también. Izuru y Allen miraron a Sylvie. Ella parpadeó y se puso de pie con rigidez. Yo primero me lavaré. Dicho esto, salió corriendo. Después de que Sylvie se marchara, fue el turno de Izuru de ponerse rígido. Abrió y cerró los labios varias veces, queriendo decir algo, pero al final solo miró brevemente a Allen. Con una mirada furtiva, Allen la observó inexpresiva, con una expresión extraña. Sylvie no salió por la puerta. ¿Qué? Hermano mayor.
Yo también necesito ducharme. Izuruti levantó apresuradamente la cortina del carruaje, apartando a Silpie del exterior y dejando a Allen dentro, observando en silencio a Alice, que seguía plácidamente en su regazo. Hacía más de un mes, desde el día después de aquel malentendido onírico, ninguna de las dos había vuelto a hablar de nada relacionado con el sueño. Silpie no le había explicado qué había soñado aquella noche. Izuruti se encontraba en un período de reflexión. Sin embargo, la relación entre Izuruti y Silpie se había estrechado cada vez más. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo había deducido Allen? Porque estaba justo al lado. Allen había tenido la intención de explicárselo a Izuruti al día siguiente, pero no lo hizo. Por un lado, Izuru parecía completamente serena y alegre, sin rastro alguno de la tristeza del día anterior. Esta expresión hacía que Allen, inconscientemente, se callara cada vez que quería hablar. Por otro lado, no podía determinar si el dios de la humanidad había vuelto a entrar en escena. Si ponía a prueba a Izuru, y si alguien estaba involucrado en las sombras, hacerlo sería sin duda una advertencia para el dios de la humanidad, traicionando al cerebro detrás de todo. Así que Allen estaba perdido. Por suerte, no había pueblos donde alojarse los próximos días, así que se acercó deliberadamente a Izuru y Silpie mientras dormían, queriendo ver si tenían algún sueño nuevo. El resultado fue bastante revelador. Al principio, Allen intentó por todos los medios permanecer cerca de las dos mujeres durante su descanso del segundo día. Pero para el tercer y cuarto día, la situación había cambiado, e Izuru y Silpie ahora se acurrucaban juntas en el primer vagón cada noche, esperando a que Allen llegara. Muy apegadas. Entonces, en cuestión de días, la situación escaló hasta este punto, hasta el punto de que Allen se sentía asfixiado por esta dulce molestia a diario. Su ansiedad pasó rápidamente del temor a perder la pista de si las dos chicas estaban soñando tras entrar en el pueblo a preguntarse por qué aún no habían llegado al siguiente. Absurdo. Por Dios. El objetivo inicial de Allen era realmente descubrir si el dios estaba tramando algo nuevo entre bastidores. ¿Cómo se había convertido en esto? Bueno, en una situación en la que habían estado teniendo un romance todo el tiempo. ¿Qué? Allen se agarró el pelo con desesperación. Pero al menos había algo positivo. Parecía que las dos no habían vuelto a verse afectadas por los sueños del dios. Silpie probablemente había tenido otros sueños, pero a juzgar por sus abrazos y caricias mientras dormía, definitivamente no estaban relacionados con el dios. Izuruti había estado durmiendo profundamente y respirando con regularidad desde aquel día. Esto supuso un alivio temporal para Allen. Si los métodos de quien estaba detrás de todo funcionaban, tal vez no traicionarlo barra a barra él fuera la decisión correcta por ahora. Allen se cubrió el rostro, con expresión preocupada. ¿Pero debía traicionarlo barra a y dejar que Izuru malinterpretara la situación? Recordó la expresión dubitativa de Izuru y sintió un nudo en la garganta. Parecía que Izuru había creído erróneamente que él quería que ella abandonara la monogamia y luego le pidiera que aceptara sus insinuaciones. Aceptar sus insinuaciones, y además de este malentendido, había otro problema. ¿Silpie realmente esperaba que Izuru aceptara sus insinuaciones? ¿Eh? No, ¿qué le pasa a este mundo? ¿Qué fue de aquella adorable, aunque celosa y secretamente cariñosa, figura maternal de la historia original? ¿Por qué se ha convertido en una heroína tan poderosa y dominante esta vez? ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que este paso también formara parte de tu plan, cerebro? Me duele la cabeza. Allen se frotó las sienes. No importa, no pensaré en esto por ahora. Definitivamente me falta información crucial, por eso los eventos parecen estar envueltos en misterio. Veamos cómo el viento mueve las cortinas. Allen se giró para mirar fuera del carruaje. Toda la vista de Ciudad de las Cataratas Fluyentes quedó grabada en su mente. Ciudad de las Cataratas Fluyentes está aquí. Puedes cambiar a las vías fluviales y luego ir directamente a la capital a través del río Altiel, acortando el viaje original de 2 días en carruaje a 1. Pero el problema es, el segundo intento de asesinato de James está aquí. Una ciudad tan próspera, asesinato. Allen entrecerró los ojos. Miró el rostro dormido de Alice, luego se inclinó cerca de su oído y susurró. Solo usó 6 palabras para despertar a la fiera. Alice. La cena está lista. Fin del capítulo 238. Fiona es culpable. Ya era de mañana cuando Allen despertó a Alice. Aunque dijo que era hora de comer, en realidad le pellizcó la nariz, despertándola a la fuerza. Sin embargo, Alice fue muy magnánima y no se enfadó. Si hubiera sido Allen, sin importar cómo la despertara, no se habría enfadado.
Bueno, no tiene nada que ver con Allen. Es solo que Flowing Falls es enorme. Impresionante visualmente. Y es una ciudad acuática que Alice nunca había visto, con sus calles principales formadas enteramente por ríos. Es tan llamativa e imponente. Acababa de echar a Allen del carruaje, y antes de que Alice pudiera siquiera darle una patada, tachado, y empezar a quejarse con su hermano, solo echó un vistazo a la ciudad de reojo y vio la magnífica vista de Flowing Falls. Inmediatamente, su atención se centró en ella. Caminó con la mirada perdida hacia Fiona, y Zoruti y Rudy, deteniéndose al borde del sinuoso camino de montaña, contemplando la ciudad acuática que se extendía a sus pies. Sentía la ciudad tan cerca que la tenía grabada en la mente, y las dos cascadas que se alzaban tras ella estaban tan envueltas en niebla que, con una profunda respiración, podría inhalar el denso vapor y sentir las gotas de agua salpicarle las mejillas. Tan cerca, tan cerca. No pudo evitar pensar que, una vez descendiera de la montaña, un corto paseo en carruaje la llevaría a Ciudad Cascada Fluida. Pero aquello no era más que una ilusión. Mirar una montaña hace que un caballo corra hasta la muerte. Desde allí, parecía cercana, pero la distancia real era considerable, tan lejana que viajar solo en carruaje significaría llegar a Ciudad Cascada Fluida entrada la noche, o incluso más tarde. Y ahora, a esa hora, por la tarde. El grupo, que solo había divisado a lo lejos Ciudad Cascada Fluida al despertar esa mañana, ya había llegado a las puertas de la ciudad. Mirar una montaña hace que un caballo corra hasta la muerte. Los caballos no corren hasta la muerte. Porque Allen estaba en un bote. Las velas del bote estaban arriadas, solo el timón giraba, y el agua azul del río abrazaba la borda mientras cortaba las olas. Un bosque verde se extendía a lo largo de la ribera, atrayendo miradas curiosas de todos lados, antes de terminar abruptamente. Más allá, se alzaban las imponentes torres de la ciudad exterior de Ciudad Cascada. Luego estaba la puerta de Ciudad Cascada, el puente continental Blahy. Con sus 70 metros de longitud, este puente cruzaba el río principal, aparentemente suspendido en el aire, conectando las dos torres más altas en orillas opuestas. Desde el puente, se podían ver vagamente carruajes y caballos, y los sonidos de la multitud resonaban en la superficie del río. Veleros grandes y pequeños de diversos tamaños y estilos estaban amarrados a ambos lados del puente. Aunque se llamaba ribera, no era completamente tierra firme. Aquí se bifurcaban afluentes que se extendían por estrechos callejones entre los edificios. Esta era la entrada a Ciudad Cascada. Esta era también la estación de transporte público de Ciudad Cascada. Y esta era la fachada de Ciudad Cascada, la ciudad acuática. La caudalosa Ciudad Cascada, una ciudad acuática mucho más próspera que Roya, tiene un puente terrestre que sirve de puerta de entrada para los visitantes. Silpie. Mira, un pez salta del agua. Alice, no saques la cabeza del mástil. Te vas a caer. Un velero de más de 10 metros de largo y 5 o 6 de ancho surca las olas del río, y el sol de la tarde crea deslumbrantes ondulaciones entre ellas. Estas ondulaciones se reflejan en las expresiones contrastantes de Silpie y Alice. El cabello rojo brillante ondea al viento desde el viejo mástil de madera, como pintura salpicada en el aire. El rostro de la niña está lleno de emoción, sus ojos brillan. Se impulsó con manos y pies para subirse a la barandilla de la cubierta, dejando medio cuerpo colgando, mirando con ojos muy abiertos el agua que fluía y los peces que nadaban debajo. Un pez ha caído al agua. Ilfi, mira. En un minuto saltarán más peces. Salta. Alice, ya estás en el mástil, no saltes así. Es peligroso. Detrás de ella, la chica de pelo blanco usó un hechizo de ráfaga de viento para apretar la cintura de Alice con fuerza, presionando su pequeño trasero contra sus brazos, y gritó presa del pánico. Baja. ¿Eh? Ilfi. No me jales. Puedo. Alan se enfadará. La expresión de emoción de Alice cambió al instante. Miró de reojo a Allen, que estaba apoyado en la barandilla, observando el lejano puente de tierra con una media sonrisa. Claramente había oído las palabras de Alice, pero su expresión era indiferente. Alice dudó un momento, luego extendió la mano y saludó a Allen, esperando llamar su atención. Por favor, deja que Alice se suba a la barandilla, miau. Igual, Allen rechazó la petición con suavidad, sin siquiera girar la cabeza. No, respondió Alice con los ojos iluminados. Según sus propias reglas, si Allen se negaba rotundamente, aún había margen para negociar. Así que aprovechó su ventaja. Si dejas que Alice se suba a la barandilla, te perdono lo de pellizcarle la nariz esta mañana.
Allen alzó la vista, pensativo por un instante. Olvidado lo de pellizcarle la nariz, entonces, la próxima vez, aunque no estuviera dormida, ¿podría pellizcarle la nariz? Como espadachina de alto nivel, Alice no tendría problemas para mantenerse firme en la barandilla, e incluso si ocurría algo inesperado, estaría muy cerca de él, así que contaría con el apoyo de su hermano mayor. Por lo tanto, no había problema en dejar que la niña jugara. Al fin y al cabo, es normal que una niña que nunca ha estado en un barco sienta curiosidad. Es perfectamente comprensible. Pensando esto, Allen miró casualmente a Alice, pero vio la expresión en el rostro de Sylvie, justo al lado del de Alice. Fruncía el ceño, fingiendo seriedad, esforzándose por parecer seria, pero luciendo pálida por el puchero. Alice todavía es una niña. No, incluso los mejores nadadores pueden ahogarse. Con tus habilidades, aún puedes sujetarte bien a la barandilla, pero si desarrollas este hábito descuidado, será demasiado tarde si ocurre algo inesperado, como tener una mentalidad agresiva al pelear con alguien. Aunque es una digresión, el comportamiento de los niños necesita regulación. Sí, no tiene nada que ver con la expresión de Sylvie, ignorando por completo el hecho de que Sylvie es menor que Alice. Entiendo. Alice supo la respuesta en el momento en que vio a Allen mirar el rostro de Sylvie. Apretaron los labios, saltaron de la barandilla a la cubierta y luego, obedientemente, colocaron las manos en la barandilla, apoyando la barbilla en el dorso de las manos, con sus pupilas rojas como el fuego moviéndose rápidamente. Observando la superficie del río ondulada por la borda del barco. Contemplando a la multitud bulliciosa en la orilla a lo lejos. Dejó de concentrarse en los peces. Los criterios de solicitud de Alice Meow se han actualizado a la cuarta regla. Si Sylvie sigue disuadiéndolo de hacer una petición, es muy probable que Allen se niegue. Si el consejo de Sylvie es bien intencionado, y lo que está a punto de hacer es realmente un poco incorrecto / peligroso, entonces la posibilidad de que se niegue es del 100%. TCH. La próxima vez, sin duda elegiré un momento en el que tenga toda la razón. Al ver esto, Sylvie le guiñó un ojo rápidamente a Allen, dándole una palmadita casual en la cabeza a Alice. Esta última hizo un puchero, pero no se apartó. Allen sonrió, pensando que el trato amable de Sylvie hacia Alice parecía ser un estado constante de interacción resultante del choque de sus diferentes personalidades, independientemente de la línea temporal en la que se encontraran. Además, desde su perspectiva, su interacción se sentía extrañamente pacífica y serena. Una es una hermana menor, la otra una concubina. Hermosa. No, Rudy, hijo de puta. Allen se quedó helado de repente. Detrás de Alice y Sylvie, Rudy, al ver que Alice recibía una buena reprimenda, saltó a la barandilla y, con aire de suficiencia, se subió a la del barco. Aunque los cánticos mágicos a su alrededor indicaban que estaba siendo precavido, sus acciones eran innegablemente provocativas. Miró fijamente a Alice. Menos de 2 segundos después, como era de esperar, Alice se abalanzó sobre él y le dio una fuerte bofetada en la nuca. ¿De qué te crees tan listo?, gritó Alice con voz potente y clara. No te resistas, Alice, las palabras tranquilizadoras de Sylvie resultaron muy apropiadas. Te he aguantado todo el camino. ¿Por qué no me dejas quedarme en el primer vagón? Por la noche, sé que debería dejar solos a Allen e Izuru, pero ¿qué pasa durante el día? Y tú eres la que debería salir del primer vagón. Te has quedado ahí encerrada, impidiendo que Allen haga nada. Un mes de noches maravillosas, incontables oportunidades, todo desperdiciado por tu culpa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Izuru? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Allen? La réplica de Rudy fue aún más contundente. Contundente. Silenció a todos por un momento. Allen, no, amigo. Maldito seas. Alice. Izuru. ¿Qué? Ja. Rudy, ¿qué dices? Alice, cállalo. Ay. Ilfi, ¿por qué me pegas a mí también? ¿Me equivoco? Ilfi, ¿no crees que Alice es un horror? ¿Un horror? ¿Qué dijiste? ¿Qué dices, Rudy? Allen miró atónito la extraña interacción que de repente estalló entre Rudy, Alice y Ilfi, cuyos gritos se volvieron cada vez más excitados y fuertes, sus labios temblando durante un largo rato sin poder pronunciar una palabra. Y lo más embarazoso era que se trataba de un ferry, uno comercial. No había solo unos pocos a bordo. De repente, giró la cabeza hacia un lado y vio que, no muy lejos de la cubierta, varios pasajeros lo miraban. En la barandilla más cercana, a solo 3 metros, había una pareja joven.
La mujer rodeaba con sus brazos el cuello del hombre, y las manos de éste recorrían inquietas las caderas de su compañera. Susurraban y reían suavemente, con la mirada fija en él. Se quedó allí atónito durante un largo rato. De pronto, sintió un cosquilleo en el cuello. Giró la cabeza, ladeando la cara. El cabello negro de Izuru ondeaba con la brisa, algunos mechones rozándole el cuello de la camisa. La dueña del cabello estaba de pie junto a él, sonriendo e inclinando la cabeza para observar a la pareja cariñosa, con la mirada fija en las manos del hombre que se frotaban. Allen. Al instante siguiente, la dueña del vello de su nuca movió ligeramente la cabeza, acercándose al rostro de Allen. Era una postura cautelosa, y también ambigua. Podían oírse susurrar, pero también podían mantener sus voces dentro de su propio círculo. Y así, la voz de Izuru llegó a sus oídos. Hermano mayor, después de bajar de la montaña al mediodía, sugeriste con decisión tomar un ferry a Ciudad de las Cataratas Fluidas, e inmediatamente después despediste a los barqueros para que regresaran a Roya, decidiendo descansar en Ciudad de las Cataratas Fluidas una noche y luego dirigirte directamente río arriba a la capital por el río Altir al día siguiente. Si bien ciertamente ahorra tiempo, estoy desconcertado. ¿Por qué? ¿No se suponía que James había organizado un intento de asesinato en Ciudad de las Cataratas Fluidas? Podríamos haber tomado fácilmente un desvío a la capital. Cabe mencionar que después de bajar de la montaña al mediodía, había un pequeño muelle no muy lejos de la base de la montaña, junto a la carretera principal. En el muelle había barcos amarrados que ofrecían transporte fluvial, un servicio que los barqueros llamaban transbordador. El transbordador consistía en usar las vías fluviales para transportar viajeros desde todas direcciones hasta Ciudad de las Cataratas Fluyentes. Ciudad de las Cataratas Fluyentes está rodeada de montañas, con elevaciones considerables por todos lados y una elevación menor en el centro. Al abordar un barco en cualquiera de los muelles distribuidos uniformemente a lo largo del río, se podía viajar río abajo. Era mucho más rápido que un carruaje. Si Allen y su tripulación no hubieran abordado por la tarde en lugar de por la noche, los vientos de montaña que soplaban desde las montañas por la noche, combinados con la doble ventaja de las velas desplegadas y una corriente favorable, les habrían permitido llegar a Ciudad de las Cataratas Fluyentes en poco más de 2 horas. Sin embargo, aún era factible. Aunque los vientos del valle provenientes de Ciudad de las Cataratas Fluyentes por la tarde impedían que el barco aprovechara el impulso de las velas, aún podían ajustar su dirección usando solo el timón de popa, y aún contaban con la ventaja natural de la corriente. Al oír las palabras de Izuru, quizá por el intenso sol de la tarde, Allen entrecerró los ojos, como solía hacer Izuru. Sin embargo, esta última los abrió aún más para asegurarse de poder ver el rostro de Allen de reojo. El viento soplaba desde la lejana ciudad del agua, haciendo que la ropa de Allen ondeara al compás del sonido. Conociendo a James como lo conozco, una vez planeado este asesinato, inevitablemente se llevará a cabo. Es un hombre cauto y desconfiado por naturaleza, que siempre sopesa los pros y los contras de cada paso. Así que, aunque evite las cataratas fluidas, organizará este asesinato en la capital. No puede permitirse el lujo de desperdiciar los recursos. Y parpadeó, repitiendo las palabras algo enrevesadas de Allen. ¿Desperdiciar los recursos? En pocas palabras, no quiere desperdiciar sus planes. Una vez que tiene un plan, se siente intranquilo si no lo pone en práctica. Es una gran pérdida. Eso viene determinado por su personalidad y su forma de actuar. Y hizo una pausa por un momento, luego se inclinó más cerca, mirando de reojo la nuez de Adán de Allen, hablando despacio, asegurándose de que solo ellos dos pudieran oírla. ¿No es aún mejor? Allen levantó la vista, ignorando por completo su voz, y respondió en un tono normal. ¿Aún mejor? Izuru parpadeó, dudó un instante y se apartó de la oreja los mechones de cabello que rozaban el cuello de Allen. Miró a la pareja, cada vez más atrevida, que ahora se abrazaba y besaba. El hombre parecía algo impaciente, estirando la pierna para colocarla entre las de la mujer. Sus manos también se movían con inquietud, pero ella retrocedió rápidamente para detenerlo. Sin embargo, mantuvieron la posición, acercándose torpemente como si estuvieran jugando a luchar. Izuru bajó la mirada y se mordió suavemente el labio inferior. Extendió la mano y la apoyó en el pecho de Allen para sostenerse, luego le susurró al oído con un gesto seductor. Fin de este capítulo. Capítulo 239. Matar en la danza. La voz de Izuru era extremadamente cercana. Incluso la sensación pegajosa de sus labios entreabiertos fue captada con precisión por Allen. Era increíblemente seductora.
Pero su velocidad al hablar era extremadamente rápida, rompiendo esa sensación abrupta. En la capital, James no se atrevería a actuar imprudentemente. He oído a mi abuela decir que tanto las elecciones anteriores como las actuales del príncipe heredero han implicado con frecuencia maniobras sucias, pero en última instancia es resultado de la indulgencia deliberada de su majestad. Esto se hace para seleccionar a un gobernante sabio más adecuado para el reino de Asura en términos de habilidad, astucia y métodos. E independientemente de qué nobles apoyen a qué heredero, sus acciones son, en última instancia, leales a Asura. Pero si nobles poderosos como mi hermano mayor y James se enfrentaran en la capital, incluso recurriendo al asesinato flagrante, si eso sienta un precedente, inevitablemente será imitado por otros. Entonces la capital, se desataría el caos, y él no quería en absoluto que semejante variable perjudicara a la estabilidad de la capital. Por lo tanto, no lo toleraría ni haría la vista gorda. Usaría las leyes de Asura para contenerlo. Además, si ocurría algún derramamiento de sangre, involucrando a poderosas fuerzas individuales, sin duda haría intervenir a los caballeros del alba. Mientras hablaba, el velero se acercaba al puente de tierra. La brillante luz del sol del cielo austral se veía oscurecida por el majestuoso puente, proyectando una sombra sobre el río. Más allá del borde de la sombra, la luz del sol se reflejaba en el agua brillante, brillando constantemente ante los ojos. La frontera entre la luz y la sombra era nítida, justo ante los ojos de Allen. A poca distancia estaba el muelle. Ese era el final del viaje en ferry. Allen bajó la mirada hacia la mano de Izuru sobre su pecho y luego la miró a los ojos. Sus pupilas negras se encontraron. No había la menor chispa de atracción romántica entre ellos. De hecho, incluso había un atisbo de ansiedad en los ojos de Izuru. Sin embargo, el amor a su lado era innegablemente real. Tú, no tengas tanta prisa, hay gente alrededor. No pasa nada. ¿No están haciendo lo mismo? La pareja a su lado, ya no aferrada a la barandilla, estaba ahora hombro con hombro, cara a cara, rodando hacia Allen. Al mismo tiempo, una sonrisa se dibujó en los labios de Allen. Así. En ese instante, la sombra del puente envolvió sus rostros, siguiéndolos hasta el área frente a ellos. En el instante en que su visión se obstruyó, y al chocar la pareja, el cuerpo de Izuru se tensó bruscamente, a punto de moverse. Allen levantó la mano. En el instante en que las pupilas de Izuru se dilataron, extendió la mano y trepó por su largo cuello, sus dedos recorriendo su piel. Bajó, acariciándole la espalda, girando su muñeca, acercándola más, dándole la vuelta. La giró en el mismo lugar, su falda se elevó en el aire con un chasquido brusco. Con un movimiento rápido, su falda de 3 lóbulos se expandió, creando hermosos patrones en espiral, y ella revoloteó junto a la pareja como una mariposa. Allen la arrastró, alcanzando la luz del sol que se alejaba en la cubierta y de pie bajo su resplandor. Apenas había terminado de decir el resto de su frase, cuando dijo: demasiadas demoras. Las pupilas de Izuru temblaron al ver el rostro de Allen tan cerca. En un instante, un rubor le subió por detrás de las orejas. Él sonrió, le dio una suave palmadita en la espalda y la condujo hacia los tres que seguían discutiendo. Al mismo tiempo, extendió el brazo hacia ellos con la palma abierta. Más allá de las sombras, la luz del sol entraba a raudales, brillando en la palma de Allen. 2 largas agujas negras y cónicas, cada una del largo de una mano y de 3 a 4 milímetros de grosor. ¡Chas! Allen golpeó las agujas en el mástil con indiferencia, y luego retiró la mano. Las puntas eran completamente invisibles a través de la veta moteada de la madera. La espada invisible del asesino era tratada como un juguete. Izuru parpadeó, tocándole el cuello inconscientemente. Allen meneó el dedo, sonriendo, y dijo: los asesinos no son más que esto. 1 viene, mata a 1. 2 vienen, matan a 2. Cuantos vengan, matan a otros tantos. Una vez que desaparezcan todos, el mundo será naturalmente pacífico. Simple, rápido y directo. Aquí en Cascadas Fluidas todo está bien. Si fuéramos a la capital, no podríamos matarlos limpiamente. Tendríamos que informar a alguna orden de caballería o legión de la ciudad. Después, tendríamos que esperar meses, y al final, solo obtendríamos una respuesta de asesinato a sueldo, origen desconocido. Para entonces, sería demasiado tarde. Izuru miró fijamente la aguja de la barandilla, se detuvo un momento y solo pudo asentir. Vamos, el barco está a punto de atracar. De acuerdo. Allen se giró para mirar a los tres, que seguían discutiendo. Su expresión anterior, indiferente, se desvaneció, reemplazada por una mirada amarga.
Alice ya estaba desenvainando su espada, mientras que Silpie, al ver acercarse a Allen, pasó de ser una madre blanca a una madre roja, cubriéndose rápidamente la cara. Rudy gesticulaba desesperadamente, todavía intentando discutir. Allen dio un paso al frente, agarró a Rudy y le dijo con los dientes apretados: «Deja de discutir, Rudy». Rudy estaba encantado. «Allen, estás aquí. Rápido. Diles que has estado esperando todo este camino, ¡guau! Cállate», y Zuru observó la interacción de los cuatro, tocándose el cuello en silencio. Giró la cabeza. El velero seguía avanzando, y las sombras volvieron a alcanzar al grupo. No muy lejos, los dos amantes estaban desplomados juntos, apoyados en la barandilla, cara a cara, aparentemente muy íntimos. Inconscientemente, ella balanceó las caderas, su falda ondeando en el aire como flores. Pero no se oyó ningún golpe al aire. Y Zuru ya presentía que algo andaba mal con la pareja, pues la acción del hombre de pellizcarle las nalgas distaba mucho de ser romántica, como si estuviera cumpliendo una misión. De repente recordó que Allen había mencionado el asesinato y se apresuró a intentar advertirle mediante una conversación. Y lo que sucedió a continuación fue exactamente igual que lo que acababa de ocurrir. En el momento en que la sombra del paso elevado invadió su visión, la pareja chocó con ella. En ese instante, sus sentidos lo vieron con claridad. Las armas ocultas en las mangas de la pareja se dirigieron directamente hacia los cuellos de ella y Allen, sin siquiera un silbido al cortar el aire. Los movimientos fueron aterradoramente rápidos. Así que, aunque lo vio, en términos de tiempo de reacción, Izoruti no pudo esquivarlo. Estos dos eran asesinos de primera categoría, con una fuerza que quizás igualaba la de los espadachines de clase alta. Sin embargo, la precisión de su aura, la velocidad de sus ataques e incluso el ángulo de sus proyectiles estaban meticulosamente elaborados, completamente diferentes del estilo de combate del dios del agua que Izuru había perfeccionado en el dojo con espadas y lanzas. Un método para matar de un solo golpe decisivo. Sin embargo, Allen simplemente se apartó, rodeándolo con el brazo, y con un paso grácil, casi de baile, se abrió paso entre los proyectiles. Les arrebató las agujas de las manos con indiferencia. Luego, con un movimiento de muñeca, las partió en dos. Y Zuru apenas alcanzó a notar un tirón de su manga. Con un agudo crack. Los cuellos de los dos asesinos se partieron. Dos más, por favor. Mata a dos. Más fácil que bailar. Parpadeó, observando a Allen intentando frenéticamente calmar a Alice, Silpie y darle un codazo a Rudy. Una sutil sensación la invadió. Su hermano mayor portaba una espada afilada, pero poseía una naturaleza gentil. Lo había notado antes, pero nunca de forma tan evidente. ¿Tendría alguna vez la oportunidad de bailar una danza del amor completa con su hermano mayor? Oportunidad. Con un chasquido, el carro blanco aterrizó junto al Rey Negro. Jaque mate. En una torre junto al puente de tierra, dos personas jugaban al ajedrez junto a la ventana. El jugador blanco era un noble de mediana edad, elegantemente vestido. Estaba sentado erguido ante el tablero, con la espalda ligeramente levantada de la silla. Su cabello castaño y rizado estaba meticulosamente peinado hacia atrás y tenía el ceño fruncido, una profunda tensión a pesar de que su expresión se había relajado. Sentado frente a él había un niño. No, no era un niño. Su barba espesa indicaba que era un adulto, solo bastante bajo. Un enano. Otra derrota. Lord James es realmente cauteloso y prudente en su ajedrez, a diferencia de mí, que solo piensa en tomar jugadas arriesgadas. Cada vez que llego al final de la partida, solo puede ser devorado lentamente por ti. Es lo mismo en el tablero y fuera del tablero. Como predijiste, Allen Boreas Greyat ha llegado. Pensé que había un 50% de posibilidades de que decidiera tomar el carruaje e ir directamente a la capital. Pero no esperaba que Wayne perdiera tan estrepitosamente, que este chico realmente le cortara la cabeza. Mientras hablaba, el enano de la barba se resignó y comenzó a colocar el tablero de ajedrez de nuevo. Sus pequeños ojos en su rostro barbudo brillaban mucho. Miró por la ventana a Allen y su grupo, que bajaban del barco bajo el puente de tierra en la distancia. Hace unos días, basándome en la información recopilada durante la investigación in situ en Motalit, creí provisionalmente que Allen Boreas Greyrat había usado la fuerza con rapidez y precisión para matar a Wayne y a los demás durante el intenso conflicto, sin tener tiempo de interrogarlos sobre el plan de asesinato posterior. Parece que ahora no es así. Estaba claramente más preparado para enfrentarse a los asesinos del barco, y sabía perfectamente que había una trampa en Streamfall. Aún así, se precipitó de cabeza, la verdad,
Arrogante e irritable. James, que se parecía un poco a Xolos, sonrió levemente al oír esto, pero luego se recompuso rápidamente, como si la sonrisa fuera una mera ilusión. Como mi hijo, comprendo naturalmente la clase de persona que es Allen. Aunque desconozca los planes posteriores, sin duda optará por enfrentarse a estos métodos en lugar de evitarlos. Adquirió una formidable destreza marcial a temprana edad, lo que le dio un exceso de confianza, especialmente en el manejo de la espada, que incluso podría describirse como arrogancia. Así que, pase lo que pase, vendrá a la ciudad de las cataratas fluyentes. ¿Qué tal esta ceremonia de bienvenida? ¿Aún tienes confianza, Vita? Wayne, quien también fue un rey del norte como tú, ha muerto. Vita parecía pensativo. Su rostro barbudo parecía simple y honesto. Por supuesto que sí. Allen Boreas Greirat poseía una gran fuerza y talento. En los últimos años, no he sabido de nadie que pudiera convertirse en un rey de la espada a esta edad, y que además alcanzara el éxito tanto en la escuela del dios del agua como en la del dios del norte. Sin embargo, sus debilidades eran igualmente obvias. Aunque Wayne ha muerto, la información de su muerte es útil. Mientras hablaba, Vita colocó las piezas una a una en el tablero de ajedrez. Todas eran soldados. Su juventud es su mayor problema. La arrogancia, la vanidad, la alta autoestima, la impulsividad y la tiranía son cosas que pueden explotarse. ¿Ah, sí? Wayne era demasiado impaciente, quería matarlo con una sola estrategia perfecta. Es común que perezca bajo el espíritu arrollador y agudo del rey espada. Pero, para lidiar con esta clase de joven, no puedes apresurarte. Tienes que ir paso a paso. En el tiempo que tardó en decir unas palabras, Vita ya había colocado 5 soldados en el tablero de ajedrez. Los miró fijamente y dijo en voz baja, ya que es arrogante, que tenga la confianza para serlo. Que siga siendo arrogante, siempre engreído. Que se sumerja en una mentalidad de omnipotencia, haciéndole relajarse poco a poco. Cuando cree que puede con todo fácilmente, es cuando está más relajado. Vita sostenía una pieza de ajedrez en la mano, sonrió y tocó suavemente con los dedos al 5.º soldado que estaba en el tablero, apartándolo lentamente. Luego colocó la pieza en la posición original del soldado. Era una reina. Engáñalo con información falsa, hazle creer con una falsa sensación de seguridad que todo es posible y que todos los problemas se pueden resolver con un gesto de la mano. Entonces le daré un golpe fatal con una preparación minuciosa. James observó con calma los 4 peones y la reina en el tablero de izquierda a derecha, sin comprometerse. Las primeras 4 piezas del plan de Vita ya estaban jugadas, y sin duda sabía lo que significaban los peones y la reina del oponente. Justo entonces, un leve alboroto vino de repente desde afuera de la ventana. Alguien murió. Ah. ¿Qué pasó? ¡Qué horrible! Se rompió el cuello. Perdió el equilibrio y golpeó el mástil. TSK, a juzgar por su aspecto, chocó accidentalmente con el pilar del puente mientras se apoyaba en la barandilla. No bromees. No puedes tocarlo desde aquí. Volvió la mirada hacia la ventana. Bajo el puente de tierra, el barquero ya había descubierto el cuerpo, atrayendo a una multitud de transeúntes que subieron al barco para verlo. Allen y sus compañeros, ya en tierra, actuaron como si nada hubiera pasado, observando a los vendedores cercanos, ignorando por completo la diversión y charlando con sus compañeras junto al puente. Su actitud era extremadamente relajada. James entrecerró los ojos, frunciendo aún más el ceño. Miró en silencio por la ventana durante un largo rato, con un brillo pensativo en los ojos. Luego se volvió hacia Vita, que estaba al otro lado de la mesa, y dijo solemnemente: «De acuerdo, lo dejo en sus manos, señor». Vita. Allen y sus compañeros estaban de pie en la orilla, mientras los peatones pasaban, mientras una multitud se reunía en un velero cercano observando el espectáculo. Claro, el espectáculo era suyo, no de Allen. La joven pareja estaba tan absorta en el acto sexual que chocaron accidentalmente contra la barandilla. ¿Qué tenía que ver eso con Allen? ¿Era Allen de los que no soportaban ver a otros demostrando cariño delante de él? Claro que no. Sin embargo, salvo Allen, Silpy, Rudy y Zuru tenían expresiones que denotaban una identidad distorsionada, como un asesino rondando la escena del crimen. Justo ahora, para que todos salieran del barco rápidamente, Allen solo había dado un breve relato del intento de asesinato. Silpy y Rudy palidecieron y dejaron de discutir enseguida, cada uno sosteniendo a una desconcertada Alice mientras escapaban de la cubierta usando la técnica de escape de luz. Aunque Allen había orquestado la escena del crimen, eso no les impidió sentir orgullo.
Capítulo 240. El culto estelar, el festival acuático, las ideas de Ariel. En principio, Streamfall no permite que barcos extranjeros entren a la ciudad directamente a través del puente terrestre, la puerta de la ciudad. Aún así, esto es más conveniente, rápido y eficiente para quienes llegan a Streamfall. Comerciantes o nobles que visitan como turistas pueden abordar directamente barcos alquilados o sus propias embarcaciones, navegando hacia la ciudad temprano en la mañana, dando un paseo tranquilo y luego saliendo por la puerta de la ciudad con la brisa del valle de la tarde. ¿No es genial? Pero esto no es lo que los administradores de la ciudad deben considerar. La razón es que las vías fluviales fuera de la ciudad están bien desarrolladas y muchos veleros son embarcaciones comerciales. El uso comercial significa que este transporte fluvial, similar al transporte público, está más orientado a las ganancias. Al final, todo ese dinero va a los bolsillos de los dueños de los barcos, e incluso con los impuestos, los administradores son muy reacios a pagar. ¿Cómo no ser reacios? Es simple. Me convertiré en dueño de un barco. Gestionar cientos o miles de barcos fuera de la ciudad es demasiado complicado. Gestionar los que están dentro me resulta mucho más fácil, ¿no? ¿No hay mano de obra? ¿Una inversión y unos costes enormes? Es broma, esta es una ciudad acuática. No hay tantas calles, así que no están todos los soldados callejeros en el agua. ¿No están todos en botes? ¿No es esto un recurso natural? Con gente y botes, todo se simplifica. Vayan a perseguir el viento, lancen sus limitadas vidas a las olas embravecidas y salpiquen sus propias olas en el largo río de la vida. Estafen a los turistas. Niños. Olvídense de la seguridad. Ganar dinero es la prioridad. Por eso todos los barcos extranjeros tienen que atracar bajo el puente terrestre. Porque todos los autobuses de pago de la ciudad son patrullas. Tailandia sin trabajo. Incluye recogida y regreso. Y ahora que alguien ha muerto, los soldados callejeros también han venido del punto de cobro de billetes del autobús urbano de al lado. Tras una simple comprobación de la causa de la muerte de las dos personas en el bote y determinar que no eran nobles, sino aventureros que viajaban desde el sur, ahuyentaron a la multitud apresuradamente, se deshicieron del cuerpo rápidamente y regresaron a sus puestos a toda prisa para seguir ganando dinero. Muy realista. Pero, no al tráfico de órganos. Esta es la bendición del continente de la espada y la magia. La salva de un hechizo de sanación resonó por todo el mundo, excepto por quienes estaban por encima de las cabezas de los nobles. Dejen de mirar. Ni siquiera el hechizo de sanación de Silpie puede hacerlos hablar. Están muertos. Allen murmuró en voz baja, observando con indiferencia el enorme paso elevado a su lado, sin mostrar remordimiento alguno como asesino. En las sombras donde la luz del sol no llegaba, en la parte trasera del paso elevado, muchas cosas estaban suspendidas por cuerdas. Figuras densamente apiñadas y sombrías. Allen entrecerró los ojos. Todos eran personas. Algunos vivos. Algunos muertos. Los vivos eran artesanos. Cada uno llevaba un bulto colgando de la cintura, suspendido en el aire, martillando y manipulando diversas herramientas bajo el paso elevado. A intervalos a lo largo del fondo del paso elevado había hendiduras talladas, aparentemente dejadas intencionadamente por los artesanos para apoyar los pies o trepar. El área hundida circundante, con sus adoquines de piedra azul moteada, había sido erosionada por las mareas anuales. Sus bordes, antes afilados, ahora estaban alisados y redondeados, aunque algunos aún conservaban algunas irregularidades pronunciadas. Los marcados contrastes de color indicaban claramente que había sido colocada recientemente. Los muertos yacían como muñecos de ceniza, meciéndose al viento junto a los vivos, como si vitorearan al ganado y los caballos. Justo cuando Allen inclinaba la cabeza para observar esta escena un tanto extraña en el puente de tierra, Rudy y Silpie, que habían estado mirando constantemente la escena del crimen, oyeron las palabras de Allen arrastradas por el viento y ambos se estremecieron, apartando rápidamente la mirada. Ambos habían crecido en un entorno relativamente tranquilo y ordenado. Para una pequeña aldea como Buena Villaje, tener un espadachín casi santo como Paul y un mago sanador de nivel medio ya era un golpe de suerte, una garantía de orden. Y el corto año de Roy había sido notablemente tranquilo. Viviendo en la mansión del señor, ya estaban dentro de ese orden. Aunque habían presenciado varios asesinatos de Allen, todos esos incidentes se desarrollaban dentro de los límites del orden. Después de todo, las víctimas estaban completamente al margen de la ley y merecían morir. Además, en cierto sentido, dentro del territorio de Fitoa, la identidad de Allen representaba el orden, el ejecutor de la ley.
Pero ahora, ¿estaban esos dos asesinos al margen de la ley y merecían morir? Sí. Pero a la vista de todos, la respuesta de Allen se parecía menos a la autodefensa que a la de un asesino. Era absurdo. Este tipo era más bien un asesino. Los mató de forma casual, conveniente y elegante, sin hacer ruido, incluso enmarcando con precisión la escena accidental. Una certeza. El punto crucial era que esta vez habían abandonado Buena Villaje, abandonado Roya y escapado del orden. Allen ya no era el ejecutor de la ley, mientras que los verdaderos ejecutores se agrupaban a su alrededor. Esto los inquietó, con una extraña sensación de ¿somos nosotros los asesinos? Sin embargo, Alice no se inquietaba. En cualquier caso, todo lo que Allen hizo estuvo bien. Sin importar dónde estuvieran, su hermano, Allen Boreas Greirat, siempre fue un agente de la ley en su corazón. ¿Qué es un agente de la ley? El cuchillo de mi hermano es la ley. Un agente de la ley. ¿Entiendes? Sin embargo, a Alice no le interesaba especialmente el puente terrestre que su querido hermano contemplaba. Solo lo miró un par de veces siguiendo la mirada de Allen antes de girar la cabeza con curiosidad para observar a los vendedores ambulantes y la deslumbrante variedad de artesanías en sus puestos. Izur tampoco estaba interesado en la escena del crimen, el puente terrestre ni en los vendedores. ¿Le parecería extraño a mi hermano mayor? ¿Esas muñecas? La chica estaba interesada en su amado. Sus pupilas negras reflejaban su rostro. El rostro en sus ojos parpadeó, mirando los amplios y coloridos bajorrelieves de las muñecas que colgaban bajo el puente terrestre. Olas azules, de naturaleza religiosa. Mecidas por el viento, parecían olas turbulentas. ¿Espantapájaros? ¿Muñecas Ceruterubozú? ¿Es una costumbre? ¿Una oración para pedir buen tiempo? Izuru se cruzó de brazos, levantó la ropa, ladeó la cabeza para mirar a Allen y sonrió. Sí, es una costumbre para pedir buen tiempo, originaria del festival acuático. ¿Festival acuático? Sí, es un festival importante para el culto estelar. A Allen le dio vueltas la cabeza al mencionar el culto. El mundo desempleado parecía tener muchas religiones, grandes y pequeñas, pero en ese momento, y sobre todo porque nunca había oído hablar de este culto en la historia original, ni en esta vida, instintivamente quiso preguntar. Creo que no lo conozco. Ha decaído, pero la tradición se ha conservado en cascadas fluyentes. Al menos nunca he visto a ningún miembro del culto estelar entrando y saliendo dentro del culto Millis. Allen asintió, desviando la mirada de las muñecas a los artesanos que colgaban bajo el puente. ¿Esta renovación está relacionada con el culto estelar? Izuru sonrió y respondió, algo impotente ante el atípico noble de su amiga de la infancia, que pasaba todo el tiempo en el dojo del dios del agua y nunca había asistido formalmente a una escuela noble. Aún así, fue extremadamente paciente. No, la verdad es que no. Como centro de transporte crucial hacia la capital, el puente de Blake se inspecciona anualmente. Antes de irme de la capital, creo que oí de un aprendiz del dojo, cuya familia se dedicaba a este sector, que los gastos de reparación del puente este año serían subvencionados, una suma muy generosa. Parece que durante mi ausencia de la capital, las reparaciones se completaron antes del Festival del Agua. Sin embargo, las reparaciones suelen hacerse después del Festival del Agua cada año, pero este año se hicieron antes, me pregunto por qué. Allen asintió, mirando fijamente a los artesanos un rato, cuando de repente sintió algo rojo intenso y duro que le asomaba por el rabillo del ojo. En un abrir y cerrar de ojos, una talla de madera de forma extraña apareció frente a él, sostenida por una emocionada Alice. Tenía los ojos abiertos como platos. Su rostro prácticamente gritaba, «Lo quiero. Cómpralo». Allen parpadeó, mirando al dueño del puesto a su lado, quien lo observaba con entusiasmo, y extendió la mano para alborotarle el cabello a Alice. Esperaba encontrar muchos vendedores de pescado junto a la carretera, pero en cambio, había principalmente artesanías. Ante él se encontraba el puesto más grande y completo después de desembarcar del muelle. Se agachó y recogió la artesanía más común y llamativa, examinándola con atención. Era la extraña talla de madera que Alice sostenía en su mano. De unos 20 centímetros de largo, con cola de pez y cuerpo humano, pintada completamente con figuras femeninas. Eran corpulentas, con cinturas esbeltas y colas gruesas, con cuerpos incrustados con exquisitas escamas diminutas, aparentemente derivadas de las duras escamas de la cola de un pez llamado pez de escamas de flor, que adornaban las zonas clave del pecho de la muñeca y las comisuras de los ojos.
Las escamas eran de varios colores: azul, verde, rosa, blanco y negro, y brillaban con una luz iridiscente bajo la luz del sol. Parecían muy atractivas. Pero Allen entrecerró los ojos al observarlas. Negras como la nieve, sin blanco en los ojos. Esto distingue claramente a estas tallas de madera de Gyojin de los humanos, dándoles una sensación de extrañeza. Allen las observó un rato, luego señaló la talla de madera de Gyojin con escamas rojas que Alice tenía en la mano y preguntó: «Dueño del estadio, ¿cuánto cuesta esto?». El dueño del puesto, un hombre de mediana edad con arrugas alrededor de los ojos, parecía más refinado que los demás vendedores. Sonrió y respondió: «¿Esa señorita es tu hermana? Se parecen mucho. La escama roja que lleva en la mano cuesta solo 15 monedas de cobre. Las escamas rojas son un color común en los peces con estampados, y son relativamente fáciles de escamar, lo que las convierte en las más baratas». Allen sonrió al ver al dueño del puesto. «Oh, sí, estamos aquí por primera vez». Luego señaló una talla de madera de un hombre pez frente al vendedor. «Ah, ¿y esa escama blanca y rosada de ahí? ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo echarle un vistazo?». El vendedor cogió la talla y se la entregó a Allen. Los peces con escamas en gradiente como esta son relativamente raros. Valen 30 monedas de cobre cada uno. Entrelazaron los dedos. Los del vendedor estaban limpios. Allen cogió la talla de madera y se la entregó con indiferencia a Ilfi, que se había acercado. Ilfi la tomó y examinó la parte superior detenidamente, una reacción muy distinta a la de Alice al tocar las escamas. «Oh, estas tallas de hombre pez parecen estar por todas partes en los puestos. ¿Tienen alguna historia especial?», preguntó amablemente el vendedor. «Porque mañana es el festival acuático, y estos ciervos divinos son ofrendas para el festival. Están inspirados en las doncellas del dios del río y son una artesanía especial de Ciudad Flujo Caído». Allen arqueó una ceja, tomó otra talla de Gyojin con escamas degradadas en negro y azul y la examinó detenidamente. «¿Sirvientes divinos, doncellas del dios del río?». El dueño del puesto dudó, acariciándose la barbilla con expresión preocupada. «Parece que vienes de muy lejos. ¿Por dónde debería empezar a explicarte esto?». Justo entonces, alguien a su lado se giró y se agachó. Allen miró a su lado instintivamente. El momento perfecto para el efecto visual estaba justo delante de él. La falda abierta de 3 partes fue acariciada desde sus caderas hasta sus muslos por una mano, revelando gradualmente una curva redondeada, su cintura, costillas, suave cabello negro y la línea de su cuello entre los mechones. Estos elementos pasaron por la vista de Allen en secuencia. En un abrir y cerrar de ojos, Izuruti se había agachado elegantemente junto a Allen, con la falda metida hasta las rodillas mientras se agachaba. Miró a Allen con una sonrisa amable, los labios ligeramente separados y la voz suave. «El culto estelar. También conocido como el culto del dios del río». Señaló al ciervo divino en la mano de Allen. Con el movimiento de Izuruti, todos bajaron la mirada hacia la talla de madera que Allen tenía en la mano. Un ciervo divino. Una sonrisa se dibujó en sus labios, sus ojos oscuros fijos en Allen. Completamente concentrados. Dedos finos y blancos acariciaron suavemente los ojos oscuros del ciervo divino. Un fino chorro de agua roja gorgoteaba y fluía desde el borde de la exquisita taza. El vapor se elevaba y flotaba, y el aroma a té negro inundaba la opulenta cabina. Dirich se ajustó las gafas y continuó. Aunque es una secta extremadamente desconocida, sus raíces históricas son más antiguas que las de la Santa Iglesia de Milis. Su doctrina se origina en una antigua leyenda, casi mítica. Se dice que hace 7000 años, cuando Floufall aún era un pueblo pesquero en una marisma, sufrió una sequía sin precedentes. La sequía fue tan severa que el sistema del río Altir se secó por completo, durando desde el otoño hasta la primavera. Para los pescadores de la antigua región de Floufall, quienes no tenían experiencia en agricultura, esto fue sin duda devastador. La leyenda dice que muchísimas personas murieron de hambre. Ariel escuchó a Dritz repetir lo que ya sabía, con un destello de impotencia en sus ojos azules. Su hechicero guardián personal era bueno en todos los sentidos, excepto que era demasiado sereno y serio. Siempre que había un evento social relacionado con la política, le gustaba recitarle toda la información relevante de antemano, incluso si ella se había preparado con antelación. Lo que era aún más restrictivo era que siempre parecía tener expectativas poco realistas sobre ella, proyectando la visión de Asura en ella. «Su Alteza», dijo Ariel, retirando la mano que había apretado con indiferencia mientras la criada servía el té, y sonrió burlonamente al ver su rubor.
Solo había 3 personas en la espaciosa cabina en ese momento. Dirichlet, ella y esta doncella, recientemente elegida para entrar en la residencia de la princesa y la favorita día y noche, no pudieron evitar ser un poco presuntuosas. Por lo tanto, Ariel solo le permitió usar una prenda exterior. Era una orden. Capítulo 241. La razón de Ariel para rechazar a Luke, el clan del mar con base en la Tierra, un intento de hace 7000 años. No importaba cuánto se tambaleara la criada, no importaba cuán absurdo fuera el comportamiento de Ariel, Dirich permaneció impasible, ignorándola por completo, y continuó leyendo sus notas. Ariel parpadeó, desviando su mirada del fino vestido de gasa de la criada. No pudo evitar suspirar por dentro. Esto estaba destinado a volverse un poco aburrido. Tal vez, seguir el consejo de Dirich y tener a Luke, el segundo hijo de la familia Notos, como su guardaespaldas personal sería una mejor opción. Había escuchado que a la familia Notos le gustaban mucho las mujeres, especialmente aquellas con figuras voluptuosas. Extendió la mano y agarró a la criada, provocando un suave gemido. Quizás eso les daría algún punto en común. Una sonrisa se dibujó en los labios de Ariel mientras levantaba su taza y sorbía su té rojo. El viento jugueteaba con su cabello blanco dorado y las cortinas intrincadamente bordadas del ojo de buey junto a ella susurraban. Siguiendo el viento, Ariel miró inconscientemente por la ventana, con la mirada relajada y contenta. Afuera, el sol de la tarde brillaba con fuerza, fundiéndose en un solo ser. El crucero real navegaba por el tramo más ancho del río Altiré. La luz del sol se reflejaba en la superficie ondulada, creando una línea blanca y difusa que deslumbró a Ariel. Como un destello de luz, brilló en su visión. La taza de té dejó de inclinarse ligeramente y la sonrisa en los ojos de Ariel y la expresión burlona de su rostro se desvanecieron. El lago y el cielo brillaron. Deslumbrantes, hipnóticos. Era imposible apartar la mirada. La taza de té fue colocada suavemente sobre la mesa. La mirada de Ariel pasó de la ventana al camarote, fijándose en Dirichlet, quien seguía hablando animadamente. Negó levemente con la cabeza. Bueno, aún así, seguía siendo algo aburrido. Apoyó la barbilla en la mano, la apartó de la ropa de la criada y simplemente giró la cabeza para mirar por la ventana. Un espadachín de nivel medio. Un personaje bastante patético. La luz del sol seguía filtrándose por el crucero real. Una opulenta embarcación de 3 pisos. Cortando las olas. Destino: ciudad cascadas fluidas. ¿Por qué financiar la reparación del puente? Porque, tras el caprichoso rechazo de Ariel a la petición de Pilemón, Dirich sintió que necesitaba compensarlo en otro lugar. No había buenos nobles para reclutar últimamente. Así que llevaré mi popularidad al límite. Los ojos de Dirich brillaron. Su voz, que subía y bajaba con el balanceo del barco, resonó desde la cubierta superior. Finalmente, cuando la población pesquera se redujo a menos de 1/3 de su tamaño original, se sintieron desesperados. Con la llegada de la primavera, reunieron todos sus recursos y celebraron una gran ceremonia de sacrificio en la orilla del único estanque de agua que quedaba, al anochecer del 30º día. La mitad de los pescadores de la orilla han muerto otra vez. La mitad de los pescadores de la orilla han muerto otra vez. Mientras las voces masculinas y femeninas intercambiaban sus declaraciones, en el puesto cerca del muelle de Ciudad Cascada, Izur tocó con el dedo a la sirvienta divina que Allen llevaba en la mano. Los pescadores supervivientes estaban completamente abatidos, y entonces, el 20 de abril, Dios por fin les ha respondido. Allen frunció el ceño. Cielos. Había pensado que esta secta Landis, de la que nunca había oído hablar, era una especie de secta fraudulenta. Hace 7000 años. Innumerables personas en el mundo desempleado consideraban 7000 años de historia como leyenda, pero Allen lo sabía perfectamente. Los mitos de este mundo de 6 lados eran en su mayoría reales. A juzgar por esto, la secta Landis se estableció después de que el dios dragón destruyera todos los reinos, durante la era caótica en la que los habitantes de varios reinos huyeron al mundo humano. En ese momento, las diversas razas apenas comenzaban a forjar sus territorios. Sumido en sus pensamientos, escuchó a Izur continuar. Ese día, al amanecer, en el centro mismo de ese estanque emergió una sirvienta divina Estilán con cola de pez y cuerpo humano. Respondió a todas las oraciones de los pescadores con pronunciamientos divinos que no podían comprender, trayendo una inundación furiosa a esta tierra reseca. En tan solo un día, el último estanque restante se transformó en un vasto lago, con innumerables peces gordos y nunca antes vistos saltando de la superficie, ávidos de subirse a las barcas de los pescadores para alimentarlos.
La crisis fue resuelta sin esfuerzo por el dios del río, y desde ese momento, el pez escama de flores apareció en el río Altir. Esta leyenda, transmitida oralmente de generación en generación, evolucionó gradualmente hasta convertirse en la historia de salvación del dios del río. ¿Y por qué se llama Estillambi al dios del río? Porque las divinas palabras de salvación pronunciadas por ese sirviente divino contenían esas 3 sílabas. La secta Estillan se originó a partir de esto. Y a partir de entonces, cada 20 de abril, los pescadores que siguen a la secta Estillan lo llaman el Festival del Agua. Vida se refiere tanto al nacimiento del agua como a la continuación de la vida. Mientras las palabras caían, Ilfi y Rudy, que de alguna manera habían logrado colarse para escuchar, asintieron asombrados, mostrando gran interés en este mito. El dueño del puesto también asintió, como si no necesitara más explicaciones. En cuanto a Allen, estaba completamente desconcertado, atónito por las palabras aparentemente charlatanas que en realidad parecían increíblemente reales. Tras una larga pausa, finalmente soltó. ¿Esta raza marina? Mientras prueban la posibilidad de expandir su territorio, también quieren esclavizar. Antes de que pudiera terminar, se dio cuenta de que algo andaba mal y se detuvo en seco. Pronto. 2 miradas intensas lo clavaron. Una, la del dueño del puesto. La otra, la de Izoruti. La expresión de la primera era de sorpresa, conmoción y un toque de disgusto. La segunda, simplemente atónita ante la idea caprichosa de Allen. Parpadeó al ver la expresión desconcertada y atónita de Allen, con ganas de reír, pero reprimió el deseo. Tras un momento de reflexión, comenzó a aconsejarle con cautela. Hermano mayor, no puedes decir esas cosas a la ligera. Esto cuestiona las creencias del culto estelar, lo cual, desde la perspectiva de los creyentes, es una blasfemia. Si la gente del culto estelar oye esto, te combatirá a muerte. Aunque la gente de la Tierra nunca ha visto criaturas marinas, asociar la propia deidad con una raza extranjera en el mar, no es bueno. Hizo una pausa y su voz se suavizó aún más. Pero tenía un tono extraño, amable e indulgente, aunque muy sutil, casi imperceptible. Sin embargo, las dudas del hermano mayor no carecen de fundamento. Muchos eruditos Asura han planteado objeciones, porque la leyenda es demasiado etérea y carece de base histórica. Por eso también el culto estelar está decayendo, hasta el punto de que solo algunos pescadores y un pequeño número de seguidores de la época de las cataratas fluyentes aún mantienen su fe. Sin embargo, el festival acuático ha continuado como un festival tradicional. Publicaré un capítulo corto. Estos 2 capítulos también sentarán las bases para la trama de las criaturas marinas, facilitando la expansión futura de la historia y dejando algunos indicios. Además, de repente se me ha ocurrido un nuevo objetivo para el plan de asesinato más adelante. Estoy considerando si desechar el esquema y reescribir la escena. Déjame pensarlo un poco más. Capítulo 242. El pozo de Estillan, la mirada acogedora de todos lados. Allen tosió secamente, indicando su acuerdo con las palabras de Izoruti. ¿Blasfemia? En efecto. Es como si fueras un seguidor del culto a Loki y alguien insistiera en acercarse y decirte que Loki no es bienvenida. Solo puede realizar magia de agua en secreto, sin cantar. Nadie puede soportarlo. Nuestra Loki es muy popular, ¿de acuerdo? Si nadie la persigue, es simplemente porque tu mundo desocupado tiene un problema de estética. El dueño del puesto miró fijamente el rostro de Allen, que cambió varias veces en un instante, y de repente sonrió. Señaló a un lado. La gente frente al puesto miró inconscientemente en la dirección que señalaba. No muy lejos de esta parada, al lado del puente de tierra, había un edificio abovedado como un cuenco invertido, conectado a la base del puente. No tenía nada de especial y, a primera vista, parecía una bodega de agua agrandada con tapa. Si no lo supieras, pensarías que se trataba de un edificio de apoyo del puente de tierra. Los ladrillos de piedra azul de la cubierta de la bodega mostraban tenues rastros de musgo raspado, cubiertos de densos y moteados patrones de agua. Todas marcas del tiempo. Bajo el muro exterior, al final del terraplén pavimentado donde se encontraban, un arco se alzaba en el límite de su visión. Pero la descripción de una bodega era mera ilusión. Ocupaba una vasta área, abarcando un canal agitado por las salpicaduras, justo entre 2 calles de tierra, con el complejo de edificios opuesto al otro lado. En el poco tiempo que el grupo llevaba mirando, varios transeúntes ya habían entrado por el arco, mientras que la gente seguía saliendo del otro lado de la calle. Algunos rostros les resultaban familiares. No eran otros que los invitados del velero que acababan de ver.
Antes de que se dieran cuenta, la animada escena a su alrededor se había desvanecido. La multitud se había dispersado. Allen se giró para mirar al dueño del puesto a su lado. Este le devolvió la mirada fijamente. Entiendo tus dudas sobre el culto estelar, tu creencia de que el siervo divino es simplemente una criatura marina y que el culto en sí es una estafa. Después de todo, este culto ha sido practicado por pescadores durante siglos, pero Ciudad Flowfall ya no es la entidad dependiente de la pesca que era hace 100 años. El culto ha decaído naturalmente, sus seguidores son escasos, el Papa desapareció hace tiempo, sus doctrinas se han desvanecido con el tiempo, e incluso su cumpleaños se celebra ahora como un festival, una forma de que Ciudad Flowfall atraiga a forasteros. Pero el culto existió y floreció una vez. Eso es un hecho innegable. Eso es una prueba. El santuario del culto estelar, el Pozo de Stellan. También conocido como el Pozo de los Deseos. Ha existido aquí durante más de 300 años. Las palabras se le escaparon. Allen y el dueño del puesto intercambiaron una mirada silenciosa, luego Allen sonrió y preguntó. ¿Eres seguidor del culto estelar? ¿El Pozo de los Deseos? Un nombre bonito, pero no parece un pozo. El rostro del dueño del puesto era serio. Soy un seguidor de la iglesia Stellan. En cuanto a por qué se llama el Pozo de los Deseos, lo entenderás cuando lo veas. Señaló a los diversos sirvientes divinos frente al puesto. ¿Y por qué todos los puestos venden sirvientes divinos? También está relacionado con el Pozo de los Deseos. Los sirvientes divinos no son solo para coleccionar y jugar, son mediums para pedir deseos. Solo arrojando un sirviente divino al pozo y estableciendo una conexión con los dioses se puede obtener el derecho a pedir un deseo. Solo entonces los dioses responderán a los deseos de quienes rezan. Allen escuchó esta charla de charlatán, universalmente simplista, gruñó y se giró para mirar a Izuru a su lado. Esta última también estaba algo aturdida, con una expresión de recogimiento en el rostro, antes de parpadear y decir, me parece haber oído que la iglesia Stellan tiene un pozo sagrado, pero pensé que estaría en un entorno más solemne, como un templo. No esperaba que estuviera aquí. El dueño del puesto negó con la cabeza con una sonrisa irónica. El Pozo de los Deseos fue originalmente nuestro templo. Hace 100 años, incluso había creyentes que lo custodiaban. Ahora, la fe se perdió hace mucho. Tocó al sirviente divino en su mano, con expresión algo desolada. ¿Qué templo hay ahora? Allen estaba atónito. Entonces, esa gente de hace un momento fue a pedir deseos, ¿no eran creyentes? El rostro del dueño del puesto se volvió aún más amargo. Miró a Allen con impotencia. ¿Ser creyente tiene algo que ver con si quieren pedir deseos o no? Pensó Allen de repente. Era como los creyentes del reino de las nubes antes de su transmigración, que tenían un estándar de fe flexible. Si creían o no, era otra cuestión. Siempre que se tratara de pedir un deseo, al menos en el momento en que tenían la oportunidad de hacerlo, todos eran sin duda devotos creyentes. Independientemente de tu doctrina, pediré el mío. Algunas montañas y templos famosos incluso subcontrataban estos servicios de pedir y cumplir deseos a empresas. Todo dependía de argumentos de venta. En su vida anterior, Allen nunca se había dejado engañar por tales argumentos de venta. Perdido en sus pensamientos, mantuvo la vista fija en el dueño del puesto. En poco tiempo, su argumento de venta se había puesto en práctica. Allen frunció los labios. En un abrir y cerrar de ojos, Izoruti se sentó tranquilamente frente al puesto, abrazada a las rodillas. Sus ojos negros no dejaban de mirar al sirviente divino que Allen sostenía en la mano, que obviamente estaba destinado a otra persona, con un atisbo de anticipación en sus ojos. Al darse cuenta de la mirada de Allen, apartó la mirada rápidamente, parpadeando al aire frente a ella. Al girar la cabeza, 3 cabezas, roja, blanca y marrón, estaban posadas sobre la suya. Alice, Silvia y Rudy miraban hacia abajo, jugando con sus sirvientes divinos, con expresiones que revelaban una evidente novedad y alegría. Para todo hay una primera vez. 4 sirvientes divinos, por favor. Además de los de escamas rojas y rosadas y blancas de antes, este de escamas negras y azules que tengo, y uno marrón también, Allen le lanzó al vendedor con indiferencia 10 grandes monedas de cobre. De acuerdo. Respondió el vendedor al instante, con su rostro, antes serio, radiante de alegría. La expresión amarga se desvaneció en cuanto el dinero llegó a su bolsillo, como si todo hubiera sido una ilusión, y volvió a preguntar con entusiasmo. ¿No quieres uno?
Allen tomó el sirviente divino de escamas marrones, se lo entregó con indiferencia a Rudy, que estaba a su lado, le dio unas palmaditas en las rodillas y se levantó. El sol ya se había puesto, sus rayos lo bañaban, el resplandor ardiente lo envolvía al levantarse. Allen levantó el dedo índice, señalándose la cara. Soy ateo. No rezo por protección divina. El paisaje cambiaba con la persona. A medida que se acercaban, las paredes de piedra azul del pozo estelar parecían aún más antiguas. El arco estaba justo delante de ellos. Su mirada y sus sentidos se dirigieron hacia adelante, sus ojos capaces de ver los escalones de piedra que descendían al interior, una tenue luz emanaba de la sombría estructura. Sus sentidos se extendieron hacia afuera. A 10 metros, no había latidos, ninguna fluctuación de magia. Allen ladeó la cabeza, observando el extraño edificio, y luego se giró para mirar hacia atrás. A lo lejos, el dueño del puesto, agarrando sus monedas de cobre, lo saludó con una sonrisa. Más cerca, las 4 personas detrás de él parpadearon. Allen se encogió de hombros y entró en el arco. 1 paso. 2 pasos. Llegó a los escalones de piedra. Pero se detuvo. Tras él se oyeron las exclamaciones de sorpresa de las 4 personas. La luz y la oscuridad cambiantes no afectaron la visión de Allen. Levantó las cejas sorprendido, mirando hacia el pozo estelar. La tenue luz del exterior provenía de la claraboya del techo. Un halo de luz solar caía del cielo en sus pupilas, formando una circular que atravesaba la oscuridad y se proyectaba sobre el centro del edificio circular. Se proyectaba hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. Se detenía al final de los escalones de piedra, en el límite de su visión. No había camino abajo. El centro mismo de este edificio circular con forma de cúpula era también el fondo. El halo de luz incidía en la superficie del río. La frontera entre la luz y la oscuridad era nítida. La brillante abertura azul del pozo se reflejaba en el agua ondulante del río. Una ilusión visual. Era un edificio que se extendía sobre un canal. Aunque estaba en el interior, y las paredes selladas a ambos lados no tenían entradas de agua evidentes, el río del canal exterior seguía entrando. Aún así, las ondulaciones del agua en la abertura del pozo bajo la luz daban la impresión de ser más claras que el agua del río exterior. Pero no había nada particularmente extraño en ello. Entonces, ¿por qué Allen se detuvo? Por la sensación de ser observado. Bajó la vista y miró a los lados de los escalones de piedra descendentes. Similares a los utilizados bajo el puente de Bercecín, las marionetas estaban densamente apiñadas, formando una valla humana a ambos lados de los escalones de piedra, dando la bienvenida a los visitantes. Figuras sin rostro ni expresión miraban a las 5 personas. Una oleada de emoción las recorrió. Las marionetas, sin latidos. Capítulo 243 Cosas olvidadas, asesinato acuático. La estructura del pozo de Estellan es bastante simple. Es como una tumba, dando a quienes están dentro una sensación de opresión, como un sapo atrapado bajo la tapa de una olla. Oscuro y húmedo. Los ondulantes escalones de piedra que descienden ante ellos no son empinados. Cada escalón tiene un ancho de aproximadamente una zancada grande, aproximadamente 70-80 centímetros. Se deslizan por la suave pendiente con la oscuridad a la vista. Y, deslizándose hacia abajo con los escalones, hay innumerables cabezas humanas. Muñecas sin rostro, de pie a ambos lados de los escalones, con las manos vacías a los costados. Rígidas. Rígidas. Humanoides. Inhumanas. Una por una. En grupos. Cabezas ladeadas, ojos fijos. Sus miradas se pierden, desapareciendo en la oscuridad, que también se funde con sus rostros. Cuanto más lejos, más borrosos se vuelven. Pero precisamente por esto, da a uno una sensación inquietante de ser observado. Personas sin rostro, apareciendo en las sombras. El efecto del valle inquietante le atravesó la mente de repente. Sin embargo, fue solo una sensación fugaz. La luz del sol tras él, la bulliciosa ciudad, el ruido de los barcos atracados a sus espaldas y el rayo de luz que brillaba frente a él disiparon rápidamente y con firmeza esta sensación. Esto se manifestó en: hay agua ahí abajo. Alice, una persona despreocupada y tranquila, al menos para los suyos, sus pupilas rojas ardieron, y en un instante, su exclamación explotó por todo el espacio. Se extendió como llamas, reduciendo al instante la incomodidad a brasas. Sin embargo, una persona seguía asustada, aferrándose con fuerza a la ropa de Allen. La expresión de Allen estaba algo aturdida.
Los recuerdos, desde el momento en que vio la muñeca, habían estado dando vueltas en su mente, ansiando aflorar, pero siempre sin un enfoque claro. El grito de Alice finalmente les había impedido fijarse. Pero su pequeña esposa tenía miedo, así que definitivamente tenía que consolarla. ¿No era demasiado? Así que giró la cabeza. Su rostro se congeló. En la mirada aturdida de Allen, el rostro de Rudy estaba pálido mientras agarraba con fuerza la ropa de Allen, apretándose contra él. Hacía un calor infernal. Con el rabillo del ojo, Izuru y Silpie solo jadearon un momento antes de mirar de reojo a Rudy. Era increíblemente serio. ¿En serio, amigo, acaso tú, un Need de 34 años, tienes miedo de esto? Allen instintivamente quiso golpear a Rudy, pero entonces parpadeó y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Uf. Cierto. Para la gente moderna que ha visto todo tipo de entretenimiento de terror y sangre, esta escena real era en realidad más extraña y difícil de aceptar. Porque el choque entre ficción y realidad amplificaba el miedo. Los habitantes nativos del continente de la espada y la magia, por otro lado, estaban acostumbrados a todo tipo de cosas extrañas. Después de todo, su mundo sí que tenía demonios. Eso pensaba Allen. Pero algunos no lo creían. Al ver la apariencia fantasmal de Rudy, Alice arqueó las cejas y le dio una fuerte bofetada en la frente. Rudy se tambaleó con naturalidad, cayendo de cabeza en los brazos de Allen. Asustado al principio, el golpe en la nuca sustituyó al instante su miedo por humillación e ira, sacándolo de esa extraña sensación. Se giró y exigió con brusquedad. ¿Qué haces? ¿Por qué me has vuelto a golpear? No puedes controlar tu rudeza. ¿Qué haces? Rió Rudy exasperado. ¿Qué he hecho? No he hecho nada, pero apenas llegó a la mitad de la frase cuando sintió una mirada ardiente. Se giró sorprendido para mirar en dirección a la mirada. Izoruti y Silpie lo miraban de reojo, con expresiones extrañas, con un dejo de inexplicable intención asesina y un dejo de inexplicable envidia. ¿Envidia? Hizo una pausa y luego se giró. Ante él estaba el pecho de Allen. Al levantar la vista de nuevo, vio a Allen mirándolo inexpresivamente. Rudy saltó de sus brazos. Apoyado contra la pared a su lado, su expresión cambió varias veces antes de que su cuerpo sagrado abstracto se activara de nuevo. En un instante, preparó su explicación y declaró con seguridad. ¿Qué estaba haciendo? Vi que Allen estaba asustado, así que, fui a consolarlo. Allen. Izuruti. Silpie. Alice. Alice levantó la mano para abofetear a ese sinvergüenza otra vez. Pero Allen la agarró con indiferencia y luego, con naturalidad, le acarició el pelaje. En un instante, Alice se quedó en silencio, soltando un bufido antes de quedarse quieta. Rudy respiró aliviado, pero al instante siguiente, sintió que algo andaba mal. Una sensación dura y punzante le presionó la espalda. Abrió la boca, dándose cuenta de algo, y giró lentamente la cabeza. A su lado, oyó el sonido del agua del río chapoteando bajo los escalones de piedra. Ante él, el rostro ceniciento del muñeco lo miraba fijamente. Tragó saliva. Rudy se oyó tragar saliva. Al instante siguiente, una mano silbó junto a su oreja, recorriéndole la cara. Agarró a la muñeca por el cuello. Allen dio un paso adelante, tirando de Rudy con indiferencia, arqueando una ceja al ver a la muñeca cuyo cuello había agarrado instintivamente. La muñeca simplemente lo miró inexpresivamente, literalmente inexpresiva. Allen entrecerró los ojos al ver a la muñeca. A diferencia de un cuello humano, la sensación era increíblemente dura. Inconscientemente, lo frotó varias veces con las yemas de los dedos. Izuru y Silpie, al observar esto, quedaron atónitos. Los movimientos de Allen eran rapidísimos, apenas un instante, y entonces, ante sus ojos, comenzó a acariciar el cuello de la muñeca. Aunque la postura era extremadamente agresiva, los movimientos de sus manos parecían algo suaves. Esto les dejó sentimientos encontrados. Aunque su razón les decía que Allen probablemente solo estaba juzgando la naturaleza de la muñeca a través de sus acciones, sus emociones aún despertaban algo sutil. Dicho de otro modo, incluso pensaron fugazmente en convertirse en esa muñeca. Cuando la idea cruzó por sus mentes, se detuvieron, intercambiaron una mirada y descubrieron que los ojos del otro eran similares a los suyos. Sus rostros se sonrojaron levemente y bajaron la cabeza. ¿En qué estaban pensando? Sin embargo, tener tales pensamientos no era sorprendente. Si Alifa, a lo lejos, viera esta escena, probablemente se arrodillaría asombrado. Este era el poder de una súcubo desempleada.
El súcubo desempleado, ajeno a su entorno, simplemente ladeó la cabeza y levantó la áspera tela que cubría la muñeca, parecida a la prenda exterior de un pescador. Efectivamente, el cuerpo de la muñeca era de acero, cubierto de finas partículas oxidadas. Allen la examinó detenidamente durante unos segundos y luego negó levemente con la cabeza. Ante la interrupción de Rudy y la confirmación de que la muñeca era solo una muñeca y no contenía el plan de asesinato que había imaginado, respiró aliviado. Pero, curiosamente, los pensamientos que habían aflorado en su mente al ver la muñeca seguían siendo caóticos y dispersos. Su memoria era como un hilo fino, sostenido en su mano, pero no podía desentrañar el origen de esa inquietud, como si hubiera olvidado algo importante. Mira. Entonces, los gritos emocionados de Alice llegaron a sus oídos. Allen se giró para mirar hacia abajo por los escalones de piedra. Los escalones conducían directamente al agua, pero uno no podía caminar dentro del agua. En la oscuridad, a mitad de la escalera de piedra, se alzaba un pasillo que conectaba los escalones de un extremo con los del arco opuesto. Este era el camino que debían seguir. En el silencio de medio minuto de sus bromas, su atención, antes centrada en las muñecas, los escalones y el pozo de Stellan, se desvió. En la penumbra, dos figuras se encontraban en el pasillo. Eran personas. Los únicos dos transeúntes en el pozo de Stellan, además de Allen y su grupo de 5. Sin embargo, ignoraron la discusión de Rudy y Sylvie, concentrándose en lo que tenían delante. Se encontraban en el centro del pasillo. Ante ellos, la luz se derramaba desde la claraboya. En ese momento, con sus reflejos, el rayo de luz se les hizo cada vez más tangible a Allen y los demás, proyectándose desde el cielo hacia el río que tenían delante. Extendieron la mano y colocaron a sus respectivos sirvientes divinos bajo la luz. A la luz, motas de polvo flotaban y se hundían en el aire, proyectando un resplandor resplandeciente sobre el sirviente divino, cuyas escamas brillaban incesantemente. Balanceándose y brillando, cayó. Con un plop, se precipitó en el pozo formado por la luz. Allen y los demás parpadearon, recordando simultáneamente las palabras del dueño del puesto. Era un medium para la oración. Solo arrojando al sirviente divino al pozo, estableciendo una conexión con los dioses, se podía obtener el derecho a pedir un deseo, y solo entonces los dioses responderían a las expectativas de la oración. Entonces, dos voces casi superpuestas resonaron simultáneamente. En esta vida, esta mañana, y en la próxima, esta noche. Ya sea en el nacimiento, la vejez, la enfermedad o la muerte, deseo estar contigo. Era una oración. También era una expectativa. Mientras las palabras caían, en ese momento, incluso los rostros insensibles y misteriosos de las marionetas que formaban la cerca junto a ellos parecían estar imbuidos de santidad. La pareja se sonrió, se abrazó y se besó suavemente, sus labios rozándose brevemente, muy reservados, pero decididos. Intercambiaron una sonrisa y luego, con pasos ligeros, cruzaron el puente cubierto, subieron los escalones de piedra y, de la mano, salieron del arco opuesto, envueltos en luz. Sus figuras se desvanecieron en la luz. Así, el ritual de oración se completó. Extremadamente sagrado, incluso en su entorno extremadamente simple, seguía siendo impresionante. Los 5 estaban atónitos. Porque, eran dos hombres increíblemente corpulentos. Allen. Y Zoruti. Sylvie. Rudy. Incluso Alice se quedó momentáneamente atónita antes de levantar las cejas, murmurando con total confusión y asombro. ¿Qué están haciendo? Allen se quedó boquiabierto. A medida que se acercaban a la capital, el éxtasis de la gente en este mundo desempleado se intensificaba. Había mierda en el dulce. Era incomible. Intentó varias veces responder a la pregunta de Alice, pero tras abrir y cerrar la boca repetidamente, solo pudo articular una frase entre dientes. Bueno, dejando todo lo demás de lado, al menos su explicación suena bastante agradable, ¿verdad? Sí, lo parece. Sí, es cierto. Alice frunció el ceño, indicando su incomprensión, y no respondió a Allen. Izuru y Sylvie, sin embargo, repitieron lo que debería haberle dicho a Alice. Allen hizo una pausa y se giró para mirar a las dos mujeres que estaban detrás de él. Tras responder instintivamente, Black y White, un poco tímidos, agacharon la cabeza. Sylvie jugueteó con el dobladillo de su falda, mientras Izuru miraba los escalones de piedra. Eso era todo. Allen estaba aún más atónito. Un momento, ¿este lugar asqueroso puede convertirse en un triángulo amoroso? ¡Qué indignante! El aire se quedó en silencio por un momento. Al ver que Allen se ponía cada vez más nervioso, Rudy miró a Izuru y Sylvie y tosió levemente.
Reveló su sentido de responsabilidad, pues esta familia no podía funcionar sin él. Bueno, vamos allí cuando no hay nadie. Se oyeron pasos en el pozo de Landis mientras el grupo descendía los escalones de piedra y entraba en el pasillo de conexión, bajo la atenta mirada de las muñecas. Pronto, todos se encontraron ante la columna de luz. Bajo ellos, separados por las muñecas, se extendía la abertura azul del pozo. Sin embargo, como ya anochecía, la luz parpadeante de la abertura se había atenuado considerablemente. Quizás sabiendo esto, nadie más entró por los arcos laterales. Claramente, los únicos momentos para pedir un deseo eran durante el día, cuando brillaba el sol, y a medianoche, cuando la luna llena estaba en lo alto. En otros momentos, el pozo de los deseos permanecía apagado. Ilfi, Izuru, Alice y Rudy se pararon ante la columna de luz, cada uno colocando a sus sirvientes divinos bajo la luz. Allen retrocedió tras ellos, su ángulo le permitía ver las manos de todos bañadas en luz. El deseo estaba a punto de comenzar. Observando esta escena, Allen se cruzó de brazos y se apoyó en la muñeca que tenía detrás. Ilfi, Izuru, Alice, Rudy. Un nombre tras otro cruzó por su mente mientras su mirada los recorría. Al observar esta escena, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Allen. Sin nada más que hacer, sus ojos comenzaron a vagar. Desde que entró en el pozo de Estellán, aunque había experimentado varias escenas algo caóticas y sus pensamientos habían sido interrumpidos constantemente, todavía sentía vagamente que había pasado por alto alguna información importante. Muy importante. Solo un poco, pero no podía recordarlo. Frunció el ceño, frunció el ceño. Por el rabillo del ojo, las muñecas sobre el puente cubierto permanecieron inmóviles. No mostraban tristeza ni alegría, simplemente lo observaban en silencio. En ese instante, entre las corrientes de energía, una ráfaga de viento descendió desde la claraboya de arriba, arremolinándose junto a su oreja. La información fluía por sus sentidos con una claridad cristalina, como un arroyo. Las ondas en el agua titilaban, el aliento de la multitud subía y bajaba, y las motas de polvo en las columnas de luz se mecían. La sombra de la marioneta en el puente permanecía inmóvil. Completamente quieta. Las pupilas de Allen se contrajeron bruscamente. No se movía. Las marionetas no deberían moverse, pero ¿hay escenas en Mushoku Tensei donde se muevan? La respuesta es sí. En ese momento, oyó un leve crujido junto a su oído. Venía de detrás de él. De su cintura. El viento arreció. Dos brazos de marioneta tras él perforaron la oscuridad, y se dirigieron repentinamente hacia sus costillas.